donde estés. plusmasradio.com. En vivo. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. El día de hoy nos encontramos en Gritos del Más Allá, nuestro tercer capítulo de esta segunda temporada. E igual como con las anteriores, esperamos que ustedes, los oyentes y los televidentes, se embarquen en una aventura con nosotros y tengan conocimiento de aquellos que conviven con nosotros pero no vemos. Así que aventúrate a lo desconocido y junto a mi equipo acompáñanos a ver a aquellos que se ocultan pero habitan entre nosotros. Doy un cordial saludo a mis compañeros. Saludo a mi compañera Viviana, quien nos acompaña el día de hoy, quien hace parte de este equipo de trabajo de Gritos del Más Allá. Saludo a mi compañero Leiber Ospina, quien es el cofundador de Gritos del Más Allá. Saludo también a quien nos hace máster el día de hoy, nuestro compañero Arlex Parra. Y un saludo también a Luis Restrepo Aristizábal, que por motivos personales no pudo acompañarnos el día de hoy, pero esperamos que esté muy bien. Bueno, compañero Leiber, ¿qué expectativas tienes sobre los temas que vamos a hablar el día de hoy? Muy buenas noches para todos, buenas noches para toda nuestra mesa de trabajo de Gritos del Más Allá. Ledesma, hay algo muy importante y hay algo que decir, que son los temas que vamos a tratar en la noche de hoy, que son de diversas características y son muy buenos a tratar. Y más que todo el tema de Abigail, muy buen tema. Mejor dicho, estén pendientes que esto está muy bueno, estos temas. Claro que sí. Compañera Viviana. Buenas noches a todos. No, Alejo, me parece muy interesante los temas que vamos a tomar el día de hoy, que son básicamente 3 temas, ¿no? 2 de ellos de razas alienígenas que son totalmente diferentes en todo aspecto. Hay que profundizar demasiado en estos temas, a ver qué tal nos encontramos con todo esto. Y lo más importante, llenar de conocimiento a los oyentes. Recuerden que el conocimiento es poder. Y lo que buscamos a través de Gritos del Más Allá es enseñarles esas cosas que a veces no son tan perceptibles y que en muchos casos son causantes de diferentes cosas inexplicables. Compañero Alex Parra, ¿cuál es tu expectativa el día de hoy? Claro que sí, bienvenidos a Gritos del Más Allá a esta hora de la noche, 7:04. Bueno, pues esperamos que disfrutemos de todos los temas que traemos para ustedes en este espacio de 2 horas donde nos vamos a encontrar con mucha información. Vamos a hablar de temas que son muy relevantes y temas que nos van a conectar con estos seres dimensionales también en algunos momentos y seres que están en otra parte del universo. Entonces hay que tenerlos en cuenta, hay que recordar que no estamos solos, en el universo y que pues tenemos que creer que a pesar de que no vemos las cosas, ellos están ahí. Claro que sí. Bueno, una vez más, pidiéndole al oyente que se concentre en lo que vamos a decir y que empiece a notar esas diferencias y esa delgada brecha entre lo que es la normalidad y lo que tiene que ver con un plano más alto. En este caso, con los extraterrestres. Entidades que no son pertenecientes a este planeta, entidades que habitan con nosotros desde hace mucho tiempo, pero no son nativos de acá, y que a pesar de todo el tiempo que han habitado con nosotros y de la búsqueda de normalizar su vivir aquí con nosotros, aún son perceptibles y aún generan caos y temor entre las personas. Cabe recalcar que en diferentes programas hemos anunciado que hay razas que son benevolentes, razas que van en pro de la paz, pero también, y como decíamos en los programas de la primera temporada, como existe el bien, existe el mal. El día de hoy traemos 2 razas,
una raza pacífica y la otra que digamos no es pacífica. Bueno, compañera Viviana, ¿qué razas traemos el día de hoy? Bueno, compañero Alejandro, hoy traemos dos razas muy interesantes, ¿no? Que como tú lo has dicho, en todo este mundo pues está el bien y el mal, ¿cierto? Y lo podemos encontrar en cualquier parte. Hoy hablaremos de los insectoides y los pleiadianos. Es correcto, pleiadianos e insectoides. Compañero Lex, cuando usted escucha la palabra insectoide, ¿qué se le viene a la memoria? Insectos, directamente las relaciones con la palabra sobre los insectos que hay, y pues tenemos en diferentes partes del universo no solamente estos animales en la Tierra, sino también en otras partes del universo. Hay bacterias, hay otras, otras relaciones, y hay que entender que esas relaciones también vienen de la mano con la parte de insectos y demás. Películas se han hecho de esto a no más dar, y pues obviamente tenemos que entender este tema que es bastante amplio. Pero yo quisiera, antes de abordar este tema, tocar un tema sobre algo que está dentro de los archivos X de Colombia, que estaba esperando que Levi me pasara el audio, pero pues tocó por otro lado. Siempre él mantiene desconectado el universo. Disculpa. Pero bueno, yo sí estoy conectado con el universo, estoy conectado con las historias. Entonces me gustaría mucho que arrancáramos con esta parte para hacer apertura directa sobre los temas que tenemos en la noche de hoy. Pero primero, obviamente, con la venia del director del programa, que es usted, señor Ledesma. Bueno, y para todos nuestros oyentes, les informamos que este va a ser el formato que vamos a manejar. Vamos a utilizar archivos de los expedientes X Colombia para mostrarles un poco más cerca lo que es estos seres del más allá. Compañero Alex, puede usted proseguir. Bueno, vamos entonces con estos archivos X de Colombia. No se desconecten. Recuerden, vamos a escuchar un audio un poco largo, no es de 1 hora, pero sí de unos cuantos minutos, para que estén ahí con nosotros, y ya retornamos con toda la información que tenemos para hoy y el desarrollo del programa totalmente claro en esto que se llama Gritos del Más Allá. No se desconecten. plusmasradio.com. Engánchate a plusmasradio.com. Vivo acá en la falda de la montaña, entonces algún día estaba con un primo mío y mi casa tenía una terraza, nos sentábamos en la terraza en las noches y como a hablar y a escuchar música, y vimos unas luces como dando vueltas bajando por las montañas de Subachoque. Entonces como que nos quedamos viendo y yo le decía, bueno, y comenzó uno a pensar qué es. Pues un avión no era, porque estaba ahí quieto y unas luces dando vueltas. Un helicóptero pues sonaría que es un helicóptero, suena muy duro, muy fuerte. Entonces como que échele cabeza a ver qué era. En ese tiempo no había drones ni nada como para decir qué era eso. Eso fue en el año 2000. Entonces nada, simplemente ya en un punto comenzó a bajar y a bajar por la montaña hasta que se perdió en la montaña. Entonces pues uno queda con la duda. Yo no le puedo asegurar si es que era una nave, ¿no? Pues eran unas luces dando vueltas en la noche, así, pues nunca se supo qué era, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como el primero y quedó como en la duda, no sabemos qué es. Cuando nosotros en los años 80 vamos a hacer investigaciones en la Peña de Huayca, resulta ser que mucha gente se ha desaparecido en la Peña de Huayca, en los años 60. Hay la historia de una pareja, de un muchacho que se desapareció en el año 1960 y apareció 20 años después. Este muchacho apareció de la misma edad, de 18 años, desapareció, y cuando llegó en el año 80 tenía los mismos 18 años, su mamá ya había envejecido, tenía un fuerte cáncer, y él supuestamente llegó a decirle que venía a sanar a su mamá,
que para él no había pasado el tiempo y que él se había encontrado con unos seres llamados seres alpaluz, que eran seres de otra dimensión y que esos seres venían de un portal llamado Huayca. Entonces de allí salían estos seres que eran de otro tiempo. No, de La Peña sí ya la historia viene de hace muchísimos años, era un punto de referencia para los indígenas. Tabio, pues primero por los termales, entonces venía aquí el cacique, celebraba unas fiestas, una cierta cantidad de días, subían a La Peña a hacer unos rituales de sanación y revitalización. Cuando Jiménez de Quesada venía matando a todos los indígenas que encontraba y les quitaba el oro, entonces el cacique decidió mandar aquí su gente y dicen algunos que a esconder mucho oro que ellos tenían, ¿sí? Hay otras personas que dicen que simplemente lo botaron porque lo creían maldito, o sea, están matando a nuestra gente por esto, no lo queremos, entonces lo botaban simplemente. Y la mayoría de gente sí cuenta que hubo aquí un suicidio colectivo de indígenas porque prefirieron morirse ellos a que los mataran. Entonces de allí salían estos seres que eran de otro tiempo y que dentro de Huayca había una especie, digamos, de centro ceremonial o ritualístico y llamado también un centro intraterreno que era el centro Houdo. Houdo es, digamos, como un centro donde hay una capacitación por parte de unos seres bajitos, pequeños, que ellos lo llamaban los seres niños o los niños blancos. Esos niños, que no son niños, sino que así les catalogaban porque eran bajitos, ellos tenían un conocimiento ancestral de que Huayca era un portal muy parecido a todos los portales que hay en Sudamérica, tanto el Cerro Uritorco, como la Sierra de Paraúna, como el Monte Teide en España, como el Monte Shasta en California. Entonces cada montaña de estas genera una coordenada espacio-temporal y entre estas coordenadas espacio-temporal aparecen estos objetos voladores no identificados, estas luces. Entonces hay como una coordinación entre cada montaña y por eso aparecen esas naves allí en ciertos días, ciertas horas, en ciertos momentos, los ven las personas. La Peña de Huayca, que está a pocos kilómetros de Bogotá, sobre Tabio y al lado de Tenjo, se volvió famosa desde los años 80 por casos de personas que empezaron a decir que veían extrañas luces volando sobre las montañas, luces que se movían de forma circular. Muchos de esos entusiastas se fueron a vivir ahí. En medio de esa fiebre y de narrativa construida por las personas en el centro del país, uno de estos campesinos de la zona fue abducido supuestamente y llevado hasta Pitalito, Huila. Los noticieros de Colombia estallaron. La mayoría de gente que no a La Peña es por eso, buscando el tema de los extraterrestres. Entonces siempre que yo he tenido la oportunidad de traer varias gente ya hace unos años, entonces como que le dicen a uno, venga, es que yo quiero ir a acampar y asegúreme que voy a ver algo. No, pues a mí me encantaría asegurarles que siempre van a venir los extraterrestres. Pero no, pues uno les dice, sí, yo los llevo a un punto bacano para que pueda ver. Hay gente que tiene la oportunidad de ver una noche espectacular y de una estrella fugaz no se van a bajar, ¿sí? Estrellas fugaces, aquí se ven meteoros, hemos visto lluvia de estrellas acá, pero entonces hay gente de pronto que no lo favorece el clima, entonces está todo nublado y no alcanzan a ver casi nada. Porque la idea también de aquí es alejarse un poco de la ciudad, de la civilización y pues ver las estrellas, ver la noche, es bacano. Entonces la gente sí, la mayoría busca La Peña por ese tema, por el tema de las naves. Pues lo que les quería comentar, pues yo tengo esta foto fue tomada un día que íbamos para La Peña a llevar una familia a conocer La Peña. En la parte de abajo de La Peña hay un sitio donde se puede uno tomar la foto y pues teniendo de fondo La Peña. Y pues al tomar la foto, pues la verdad no me fijé qué era lo que había en la foto hasta después. Ya ellos me dijeron que era que habían tomado una foto en la parte de arriba, hacía como hora y media, casi 2 horas. Entonces yo pues saqué mi celular y miramos y sí concordaba más o menos la hora en que yo tomé la foto abajo y ya fue cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía con la foto. Aparecía esta imagen aquí en la parte de arriba de esa foto. Entonces La Peña siempre ha sido como un punto de referencia. Es extraño porque uno sube a ella y es una energía que a uno lo llena de cosas buenas, como de cosas positivas, como que lo revitaliza a uno. Es muy bueno subir por eso. Tuvimos la oportunidad alguna vez venir con una persona que venía con un georradar
y esa persona nos decía que hay un sistema de cuevas debajo de la peña. Decía él que el ovni tenía forma de botella y que un ser extraño lo había llevado hasta ahí y lo había llevado en 6 minutos y lo había dejado en el Huila. A partir de ese momento la peña se volvió un lugar de peregrinación para los investigadores y para los que querían ver allí si existían estas luces o estas criaturas o estos aparatos. Años después se comprobó que este campesino mentía, y no solo mentía, sino que se convirtió en un yerbatero y curandero con un video en el cual se mostraba cómo estafaba a las personas, y realmente él cogió y pagó un bus hasta Pitalito y creó toda una historia. Pero la historia de Huayca siguió allí, y después muchos programas de televisión, muchos programas de radio siguieron encontrando en este punto un lugar en donde la cultura popular decía que era el lugar de los ovnis y los objetos voladores no identificados. Tengo fotografías, tengo videos. Yo creo que soy la persona que más audios, videos y fotografías tengo de la peña de Huayca, porque llevo 40 años investigándola. Y inclusive he hecho unos 200 campamentos y de eso hemos grabado unas 100 imágenes de ovnis allí, seres, de todo. He llevado prensa, mucha gente ha ido a ver eso. Y resulta ser que puede que vayamos varias personas y no aparezca nada, y puede que estemos todos y aparezcan. Pero realmente sí se aparecen estos seres. No son lo que los llaman las personas que dicen que son grises, reptilianos, draconianos, no. Hay de todo. En el universo existe más de 183 tipologías de seres extraterrestres que nosotros en la exobiología los denominamos morfológicamente diferentes clases de seres extraterrestres. Y regresando de este relato tan interesante, un relato muy cercano a nosotros, que es de nuestro país, un relato en el cual se evidencia cómo diferentes generaciones y diferentes personas han podido presenciar avistamientos y acercamientos en un lugar de interés común, la Peña de Huayca. Una peña que ha tenido historias y infinidad de historias realmente. Primero, por su cercanía a esa virginidad de la naturaleza, que en programas anteriores de Gritos del Más Allá, en la primera temporada, ya veníamos diciendo la importancia de estos lugares, como el de Peñas Blancas aquí en Armenia. Y pues algo vemos en común. Por lo general los avistamientos se encuentran en lugares muy llamativos y lugares donde sí hay un contacto más directo con el cielo. Lo podemos notar en esta peña. Peña la cual, tanto en el día como en la noche, se siente una energía diferente, un magnetismo completamente extraño. Y desde que subimos sabemos que hay algo más ahí. Algo que en muchos casos no percibimos, pero que sabemos que existe. En el caso preciso de lo que nos decían ellos, de estas entidades pequeñas, están hablando específicamente de los grises bajos, los cuales tratamos en el programa anterior, que son una creación a partir de genes humanos con los mismos grises. Pues sabemos que los grises originales tienen una medida más o menos de 2,10 metros y los grises bajos, al ser una combinación con los humanos, tienen una medida mucho más baja, más o menos de 1,20 metros, 1,25 metros. Bueno, compañera Viviana, ¿qué opinas a raíz de esta historia? Bueno, Alejo, es muy interesante porque, digamos, si tú buscas en internet sobre esta peña, te van a salir títulos muy controversiales. Sí, controversiales, como que es un lugar muy turístico y a la gente le gusta ir como para que le pase algún encuentro con extraterrestres, lo cual me parece, bueno, un poco, no sé si irresponsable, pero teniendo en cuenta pues que no todos son buenos y la gente pues siempre busca de manera amarillista saber qué está pasando, y siempre están como ahí, como que quieren ir, saber qué va a pasar, quieren tener uno de estos encuentros, pero que no vaya a tener consecuencias.
Y es que mayormente eso es lo que ocurre. Esta peña se vende primero por su grandeza y por su belleza, y segundo, el mayor atractivo turístico que tiene la misma son todos estos encuentros. Y es que cuando uno empieza a buscarla, empieza a encontrar fotos de objetos voladores, empieza a encontrar fotos de criaturas extrañas, y muchas, puede que muchas sí estén, digamos, trucadas, pero a raíz de relatos que ya existen en el lugar. Y normalmente nosotros los humanos, como dice, somos muy amarillistas y creemos que todo tiene nuestro control y que nada tiene consecuencias. Y el llamado aquí a nuestros oyentes es: sabemos que es un lugar que siempre tiene, digamos, este tipo de energías, siempre tiene esta actividad de ufología. Entonces, si usted no está seguro de lo que es, si usted no está seguro de qué es lo que va a buscar y cómo lo va a buscar, no vaya. Y si va a ir, vaya acompañado, vaya con gente que pueda hacer respaldo, porque hay que tener algo en cuenta: los grises bajos no atacan manada, atacan al espécimen perfecto, pero cuando está solo. No, y de hecho pues siempre dan como señales, ¿no? No es como que un día llegan y ya, sino que es como por pasos, ¿no? Pues te voy a mostrar lucecitas, como ir, no sé, como guiándolos hasta el punto en que ya los abducen. Y es que la mayoría de relatos de estos grises bajos comienzan así. Hay muchas historias en Estados Unidos que, enfoquémoslo un poco como Stranger Things, que son los chicos que se van en sus bicicletas a andar, y hay muchos relatos que se basan así. Es muy común ver a los chicos yendo de una casa a la del vecino y empiezan a ver las lucecitas. Uno se distrae, los demás siguen, y ahí ya lo separó el grupo. Se lo lleva casi siempre a una zona boscosa, se lo lleva casi siempre a un campo abierto. Cuando se dieron cuenta, quedó solamente la bicicleta y el niño aparece en otro lugar, otro día, o muchas veces no aparece. Ese es el gran problema. Entonces, una vez más, el llamado es a que tengan cuidado con este tipo de cosas. Si no conocen del tema, si no tienen ni idea qué les puede esperar, y esencialmente, si quieren ir solos, no lo hagan. Alejo, pero ¿sabe qué es lo más misterioso de esta peña? Que dice que supuestamente se siente cosas como armonías, o sea, se siente como la paz, cuando realmente debería sentirse algo al contrario, mejor dicho, algo de miedo, algo como de susto, pero porque en este caso se siente como espiritual, ¿sí me entiende? Aquí hay una respuesta muy sencilla, mi compañero Leiber. Tuvimos que en la primera temporada la mayoría de formas para tener un avistamiento de alguna criatura o entidad paranormal era que nos invadiéramos de miedo. ¿Por qué? Porque estas entidades tienen miedo de no poder salir de esos ciclos, tienen miedo de no poder entrar en nosotros, de no poder absorber nuestra energía, y tratan de que nosotros tengamos miedo para ser afines con ellos y que ellos tengan un acercamiento más fácil. Pero como lo digo, son entidades que ya actúan de una forma instintiva y de una forma que necesitan debilitarnos para entrar más fácil. Pero este tipo de cosas son criaturas sumamente inteligentes, sí, y ellas obviamente no van a querer que te sientas asustado, porque automáticamente te vas a ir. Entre más cómodo te sientas, entre más, pleno te sientas en su lugar, más fácil eres la presa. Lo tenemos con un comportamiento, y nos vamos a citar a las películas en Depredador. La forma y las primeras capturas de Depredador era poniendo al sujeto en un entorno que le era de su agrado, o en un entorno donde creía tenerlo todo controlado. Entonces hay que tener primero en cuenta: si usted va solo y de un momento a otro tenía el miedo, pero se calmó, va muy normalito, empieza a ver luces, empieza a escuchar que las hojas se mueven al lado, que usted empieza a ver cosas que le llaman la atención, pare un momento, respire y mire qué tan perdido está. Porque también esa es la otra de los grises. Los grises, como los duendes, y aquí los vamos a juntar aunque no es lo debido, pero se encargan de hacerte perder para que seas una presa aún más fácil. Si no hay humanidad, si no hay gente alrededor, es mucho más fácil que te lleven sin ellos ser detectados. Bueno, sí, es que el ser humano vive fascinado con las cosas como pues fuera de este mundo, ¿no? Sí. Siempre queremos saber el porqué de todo. Somos tercos y porfiados. Sí. Ahorita que Alejo decía algo, y es que nosotros
no sé, mientras uno más sepa de este tema, creo que más se preocupa sobre lo que pasa, ¿no? Porque, digamos, cuando uno no sabe el tema, uno dice, bueno, pues esto se ve muy chévere, vamos a ir, vamos a experimentar, vamos a investigar. Y ya cuando uno comienza a leer sobre un poco, y que no solamente una raza, sino que son muchísimas, y que hay unas buenas, unas malas, y que uno no sabe con qué se va a encontrar, ahí es donde uno se preocupa. Exacto. Claro, como... y ya lo relatábamos en la primera temporada de Gritos del Más Allá. Si uno sabe que hay algo que lo puede atacar, algo que lo puede hacer, ¿para qué lo estamos toreando? ¿O para qué lo hacen? ¿Para qué Como lo decíamos, cosas ¿para que no qué puede van al hacer? cementerio, hacen bulla, hacen este tipo de Lo cosas? digo porque me pasó. Si saben cuál es el ¿Verdad? coso, ¿para qué se quitan que- el escapulario si saben que los pueden atacar? Es que uno es porfiado, ¿Para qué le dicen al espíritu, métaseme si... Sí, literal. Sí. Uno es Cosas. porfiado, literal. O sea, sin ánimo de ofender pues, a nadie. Todo eso. Uno es porfiado y hay personas que también son muy porfiadas. Porque si uno sabe que lo que hay ahí es malo, o lo que, como dice el dicho, lo que está quieto, se deja quieto. ¿Para qué se va a poner un tutorial? Exacto. O sea, esa es la verdad. Ya si usted sabe que es malo, ya papi, y listo, ya se puso de gracioso, se puso de chistoso, hizo lo que hizo, ya, párelas de contarme. Y la problemática aquí es que hay mucha gente que dice, no, pues no me va a pasar nada, y realmente se van solos a experimentar, a dormir en carpas, a hacer expediciones totalmente solos, y eso es un terrible error. Ya lo vemos en uno de los videos que se hizo famosos hace mucho tiempo, que también se desapareció de la nada, o algo muy común en este tipo de casos, de un señor que se encargaba de hacer expediciones solo y de acampar en lugares inhóspitos. Pues este personaje en una de sus expediciones, no recuerdo bien dónde era, se fue, alistó todo, se acampó. En la noche empezó a escuchar sonidos extraños. Cuando salió logró ver y que en la montaña cercana a la que estaban habían diferentes luces, y vio como una de ellas bajó y se hizo muy cerca a donde él estaba. Automáticamente él vio eso, dijo, ha de ser algún experimento, ha de ser algún tipo de prueba de alguna nave que tengan. Por lo general nosotros los humanos somos así, somos escépticos hasta que ocurre lo último. Cuando se asomó un poco más, logró ver que lo que veían eran diferentes criaturas, y lo que estaban haciendo eran llevarse especímenes de los animales nativos. Entonces ahí es donde uno empieza a decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? En realidad, él era la presa. En realidad, se debían hacer este tipo de cosas. Y aunque el video no es claro como este tipo de videos, porque obviamente se nota como lo invade el temor, se nota como las criaturas están a lo lejos, sí se puede ver en la narración y en cómo lo dice y en la respiración y en todo su actuar, como realmente el miedo lo invade. Sí, señor. Y es que la gran pregunta aquí es, y retomando las 2 temporadas, ¿qué tanto puede influir el miedo de este tipo de cosas para tener otro tipo de avistamientos paranormales? Bueno, compañero Arlex, ¿cómo vas con esta historia? Seguimos con los saludos rápidamente. Nacho Ledesma Gómez dice buenas noches, y Laura Chique dice me encanta este programa. Solo para toda la gente que a esta hora también está interactuando Tenemos a también, través de Gritos del Más Allá. tenemos también a Ofir Soler Muñoz, a Daniela Muñoz, Lucenit Soler y a Alejandra en Gritos del Más Allá. Claro que sí, seguimos con estos temas y bueno, definitivamente hacer el barrido por cada una de las situaciones, por cada una de las experiencias es complejo, ya que cada uno tiene una experiencia diferente. Algunos han inventado, tratado de extender la experiencia con experiencias previas, pero pues simplemente montar una mentira de este nivel, como pasó con este campesino de Huayca, que dijo que lo habían llevado de un lugar a otro, hasta Pitalito, en 6 minutos, y todo es simplemente encontrar también gente malintencionada o gente que está que juega con pensando o simplemente en tener u obtener dinero u obtener fama. Entonces eso también genera algún problema de cierta manera. Además, en otros temas que tienen que ver con lo mismo de ovnis, ya se desclasificó la primera imagen de un ovni en Gran Bretaña, en Europa.
estaban mostrando ya una foto real de un ovni con muy buena calidad, no es de esas fotos borrosas que uno... No es de una licuadora. Sí, parece que... Desde un Nokia 1100. No, pero parece que todas las fotos, y a pesar de que la tecnología de la fotografía ha existido desde hace más de 100 años, siempre hemos encontrado fotos que son borrosas y difuminadas, o sea, fotografía en movimiento se lleva haciendo hace muchos años, o sea, y un ovni se puede fotografiar bien, y ya lo hemos dado cuenta, porque ya con esta foto que sacaron, ya nos dicen que sí existen, o sea, ya nos están preparando algo que viene más grande, también. Porque el gobierno como tal, o los gobiernos siempre son negacionistas, y al ser negacionistas pues nos ocultan siempre todas son estas teorías. realidades. Y siempre desmitifican la situación y hacen que la persona que de pronto sí vivió la experiencia realmente quede bajo el halo de la locura, bajo el halo de que es un mentiroso, bajo el halo de toda esa dificultad. Entonces hay que entender eso y llegar a hacer una aplicación de la realidad versus a lo que conocemos, versus a lo que se sabe, versus a lo que se tiene y lo que se obtiene de cada una de esas experiencias. No es la misma experiencia de Roswell a la de Wicca, no es la misma experiencia de tener Stonehenge, que puede ser algo para aterrizar, que las líneas de Nazca, y así sucesivamente. Tenemos muchas cosas en el mundo que todas pueden tener que ver unas con otras, pero en realidad todo está tan desconectado, tan abierto, tan desmitificado, tan lleno de halos de mentira y de locura, que la gente pues no asocia nada con nada para evitarse ese tipo de inconvenientes. Claro ahorita que pues que viendo este audio, escuchando este audio, yo no sé si ustedes han visto un video de un muchacho pues hace muchos años, que él tomó una foto, le gustaba mucho tomar fotos. Me hizo acordar mi compañero Alex cuando contaba lo de la fotografía, pues que desde hace mucho tiempo tenemos esta tecnología, y él tomó la foto y de un momento a otro apareció pues como que viajó en el tiempo, ¿no? Y nunca se pudo como descubrir, porque él decía que él solo tomó la foto y que cuando menos pensó apareció pues en la misma ciudad, pero años después, y todo era pues totalmente diferente, y a la final él está en un cuarto porque pues necesitan saber qué pasa y se desaparece. Y según eso la foto era como un ovni, ¿no? Al tomarle la foto al ovni, pues como que viajó en el tiempo. Ahí tenemos los llamados viajeros del tiempo, que son otros relatos también que tenemos entre algunos archivos desclasificados y otros archivos que digamos no son tan públicos, pero ya tienen su trascendencia, ya tienen sus relatos, y que más adelante trataremos. Y lo que ocurre también con el tema de las fotos es también yéndonos al tema de la radiación que tratábamos en el programa pasado. Por lo general en este tipo de actividades los equipos electrónicos tienden a fallar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Es lo mismo que cuando teníamos digamos experiencias paranormales. Las criaturas, los seres, las entidades siempre van a tratar de alimentarse de alguna fuente energética. En esos casos también vemos el problema con algún tipo de electrodoméstico, con algún tipo de equipo electrónico que empieza a fallar. Y con el tema de los ovnis es más tirado al lado de la radiación. Y como sabemos, estos equipos mandan ondas para poder comunicarse, para poder estar siempre en línea, y cuando son interferidas por otro tipo de ondas y más las radioactivas, empezamos a ver que los equipos tienden a fallar, se vuelven un poco más lentos, y ahí es donde volvemos al tema. Puede ser el medio de protección que tienen ellos para no ser difundidos antes de tiempo. Bueno, ahí vamos haciendo un recorrido con este tipo de cosas que tenemos y con esta información de ufología, que hasta el día de hoy, digamos que a pesar de que las naciones están empezando a mostrarnos un poco de esto, de mostrarnos un poco que es real, todavía no sabemos con ciencia cierta qué es lo que es. Tenemos sí datos de diferentes razas gracias a las diferentes culturas que hemos tenido en este planeta, pero no hemos tenido contacto directo con ninguna, a menos de que ya están con nosotros. Hay muchas personas que son curiosas, quieren como experimentar algo más de lo que hay acá. Dicen que hay unas personas que también son muy ignorantes, lo digo porque tengo compañeros y tengo conocidos. ¿Qué? ¿Ah? Nada. Tengo conocidos
Y ellos dicen que definitivamente no, que los extraterrestres no existen. O sea, que las luces que se ven mover, con uno que las ve, que dice que se ven mover, dice que son aviones, pero yo no creo que un avión vaya hacia adelante y hacia atrás. Y Va con hacia las adelante. con las velocidades que se presentan. Exactamente. Esa es la otra. Y como también hay cosas que uno dice, listo, ¿será que sí es un ovni? ¿Será un platillo volador? ¿O qué más será? También tenemos los OSNI, que son los objetos submarinos no Sí, señor. identificados, que también son una, digamos, variación de los OVNI, y esta normalmente siempre se ve muy arraigada al tema de la Atlántida o al tema del Triángulo de las Bermudas. Y conforme a este tema, por lo general, estos relatos de ovnis siempre tienen la misma: un objeto parado en la inmensidad del cielo que de un momento a otro acelera de una forma extraordinaria y desaparece, o un objeto que simplemente puede oscilar de un lado a otro sin tener que disminuir su marcha para poder hacer una rotación. Y esos son hilos que están muy unidos al tipo de relatos. Lo tenemos con los Foo Fighters, lo tenemos con diferentes avistamientos. De hecho, muchos de los relatos que vemos en este lugar de la narración, se me fue el nombre ahorita, compañero Arlex, ¿cómo es que es? ¿De Huayca? De Huayca, Sí. tienen mucha relación con este tipo de Tenemos comportamientos. Huayca, Tabio, tenemos el mismo desierto de la Tatacoa. O sea, hay muchos puntos geográficos en Colombia que se utilizan para hacer, uno, avistamiento, otro, intento de contacto, y otra donde se han hecho, según los que saben en ufología, algunos contactos, por así decirlo. Pero sigue habiendo o sigue existiendo ese halo De misterio. de misterio y de desinformación también, porque hay muchas cosas que están literalmente clasificadas, y no es raro encontrar aquellos hombres de negro que lo escuchamos en la primera entrega de hombres de lo que hablamos de Colombia, de este señor que murió por supuestamente Radiación. no se sabe Radiación. por qué, pero en realidad sí se sabe que puede haber sido radiación de la nave espacial. Entonces, cuando existen este tipo de situaciones, pues empieza de nuevo el halo de desinformación, el halo de la locura, el halo de tantas cosas que genera ese entorno que uno no sabe ni cómo se puede dibujar la situación real, porque se tiende más a dibujar, a desmitificar, a meterlo usted en un cuento más raro que el que usted está contando que fue realidad. Y en todo este tipo de casos, a pesar de que son diferentes lugares, no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos, en otras naciones y en otros lugares, por lo general tenemos estos comportamientos, como lo decíamos, de los movimientos de este tipo de objetos voladores. Y una vez diciéndole a las personas, si en algún momento y en el campo, que son los más propensos a verse, ven como alguna luz desciende y llega cerca de ustedes, no curiosen, déjenlos llegar, déjenlos hacer lo que vayan a hacer y ya, Mientras no vengan por usted. todo está bien. Y es que también lo tenemos con el tema del ganado. De hecho, ahí es donde se empiezan a viralizar este tipo de imágenes donde hay un ovni llevándose las vacas, porque en muchos lugares de Texas y en otros lugares donde son muy ganaderos, lo tenemos también en los llanos orientales, muchos relatos relacionados con objetos voladores o luces en el cielo que son encargados de llevarse el ganado, o que son encargados de destripar el ganado como tal y no dejar nada por dentro. Entonces son también relatos que tenemos, y todos nos lleva a un mismo punto: experimentación y conocimiento. Con este tema vamos abordando una raza muy importante, una raza que queremos traerles a ustedes para que tengan conocimiento de ella, y una raza muy peculiar. No es tan común como las demás, pero ha tenido trascendencia en diferentes generaciones, y además de eso tiene relatos que son escalofriantes. Compañera Viviana, ¿de qué raza estamos hablando? Bueno, Alejo, entonces vamos a tocar en este momento la raza de los insectoides o mantidianos. Los mantidianos o insectoides. ¿Qué te Compañero, parece? Bueno, sí. si hablamos de las características y nos vamos por ahí. Dale, no hay problema. Bueno,
Se dice que son como una mantis religiosa, ¿no? Para adaptarlo pues un poco como a nuestro entorno, A nuestro conocimiento. a nuestro conocimiento. Se dice que ellos siempre están como sentados y que si se llegan a parar pueden medir entre... bueno, es que depende también el ¿De qué tipo de raza? porque hay varios tipos, ¿no? No solamente hay uno, es muy jerárquico. Como lo encontrábamos en el tipo de los grises, que Sí. tenemos grises bajos, grises Ahorita altos. yo les voy a contar un poco de cada raza, de por qué jerarquía, de qué color son, quiénes son más poderosos, porque ellos son los que mandan, porque es muy chistoso, muy gracioso, pero realmente ellos son mucho peor y mucho más poderosos de que de todos los que hemos hablado aquí en estos episodios. Lo que ocurre con ellos y por qué no son tan datados como los reptilianos es que son animales extraterrestres, animales también, más territoriales y más salvajes que Sí. los demás. Ellos tienen la cabeza triangular, pues tienen sus ojos almendrados. Ellos tienen, si ustedes, pues digamos, la voz de ellos es como escuchar un silbido así como Penetrante. metálico, pero igual ellos usan mucho la telepatía, ¿no? Pero si su voz es de esta manera, siempre que están como intentando mirarte, inclinan mucho la cabeza y se acercan demasiado a ti, de verdad son muy intimidantes, o sea, pero ellos nunca hacen las abducciones. Son muy miopes más bien, Sí, para verlo uno más cerquita, para verte mejor. Se enamoran fácil. Siempre que van a hacer las abducciones, ellos no las hacen porque como son tan grandes no permiten, pues, o sea, no se pueden mover mucho realmente. Entonces siempre intentan utilizar a los grises bajos, que como hablamos en el episodio pasado, básicamente son como Dios me lleva, Dios me trae. Los mandaderos de los todos. mandaderos de todos. Y ojo, y aquí tenemos también, más adelante les informaremos sobre esto, tenemos conflictos entre los grises altos con este tema de robo de trabajadores, por decirlo así, que son los grises bajos. oiga, y esto también los podemos ver en cientas películas, ¿no? Claro que sí. Es como en Hombres de Negro, bueno, en fin, diversas Lo películas. tenemos en también. diversas películas, en muchas películas. De hecho, en Star Trek tenemos algunos También. insectoides. De hecho, también en Star Wars tenemos insectoides. En infinidad de películas que tienen que ver con el espacio tenemos esta raza. Y por lo general siempre la muestran de este tipo de cosas, muy ¿Sí? instintiva y muy salvaje. La tenemos en una película que se llama Júpiter, que ahí es una de las razas más peligrosas que existen. Y a pesar de que no son muy afines al calor, tienen una resistencia muy alta. Listo, miren su nombre, no solamente el que ya les dimos anteriormente, también se les puede decir como Nim, ¿no? Nim. Pero esto es más que todo, se les conoce como príncipe, insecto y un ser elevado, ¿no? Listo, se dice que ellos crearon los crustáceos y las arañas de mar, ¿no? Que son como, pues, como dueños de esas creaciones, Sí. como tal. Listo, no sé si quieren que les diga como los tipos que hay. Bueno, antes- Continúe contándonos, sí, los tipos para poder hacer un escaneo general de esta Listo. raza. De Yo esta quiero raza. que sepan que ellos son muy jerárquicos, ¿no? Son muy clasistas. Y son muy egocéntricos. Y a de pesar de hecho, todo. esto es tan clasista que la mayor en su jerarquía son las mantis blancas, ¿no? Ujú. Comenzando por ahí. Son las más antiguas y son hermafroditas y gracias a esto entonces se han podido mantener pues en su clase porque pues gracias a esto pueden reproducirse Sí, no se demasiado mezclan. rápido. Sí, no se mezclan con nadie. Listo, ellos conservan mucho su pureza y ellos son los que más miden entre 8 y 10 metros, o sea, imagínense, Una cosa tan grande. grandísimos, son blancos, son, bueno, Imagínate por no verlo Una así. cosa pureza inmensa. absoluta. Sí, ellos Son los más grandes, ¿no? Sí, ellos son los que mandan pues todo, ¿no? Ellos Sí, eso leí son, también. no me toque los reyes, ¿no? O sea, Se da rumora cuenta- que también las mantis y este tipo de criaturas que tenemos nosotros actualmente y que son las comunes son producto de unos experimentos fallidos con el intento de volverse un poco más fuertes y un poco más adaptados Sí. a este entorno. Ahorita hablaremos un poco de esos experimentos, o sea, de por qué lo hacen, por qué nosotros y todo este cuento. Listo, también tenemos a las mantis marrones, que ellos son más la clase media, por decirlo de alguna manera, y ellos ya miden entre 4 y 6 metros, o sea, un poco más pequeños, y dicen que son 98% hembras y 2% hermafroditas, entonces ya se imaginarán, pues la reproducción pues, es un poco más complicada,
Pero, sin embargo, pues ellos son los de la clase media, ¿sí? Los de más o menos, no tan paila, pues, como son los verdes, que son los más comunes, los que más suelen ver, ¿sí? Estos son los que usted, si pudiese tener un avistamiento, que de verdad es muy difícil, porque a pesar de que ellos son los que más experimentos y cosas han hecho con nosotros, es muy complicado encontrarlos, verlos, es muy complicado encontrar testimonios sobre personas que los hayan visto. Porque normalmente Son las como personas que malos los de ven dejan de existir. O segundo, Eso es como saber cosas del gobierno. sí. Ellos Del miden área cerca 51. de 2 metros o pueden llegar a medir menos, ¿no? Pero más o menos es como el básico, de 2 Sí. metros. Entonces, como de les decía, 1,90 a 2 metros, más como o les menos. decía yo ahorita, por eso contratan, bueno, no contratan, mandan a Se los lo grises, a los grises Que bajos. hagan el trabajo por ellos. Porque ellos son pues más pequeños, pueden hacer pues el trabajo sucio mucho más fácil. Sí, porque ellos sí, imagina uno viendo una cosa así grandísima. Y encontramos una mutación que no, a pesar de que me pareció como interesante, se llaman marrón doradas, las mantis marrón doradas, que son una mutación entre, creo que los verdes y otra los- que no recuerdo. No hacen parte de ninguna jerarquía como tal, porque son como Un cruce los bastardos, bastardo. muy raro. Entonces no tienen beneficios de absolutamente nada. Listo. Ya, eso es como todas las razas que hay, que se conocen. Me parece muy interesante pues saber que hasta en eso hay muchas jerarquías. Me parece muy interesante saber que hasta pueden ser mucho más peligrosos e importantes que los reptilianos, porque según mi investigación ellos pueden llegar hasta a tenerlos adoctrinados del poder que tienen. Ellos siempre intentan como juntarse con más razas extraterrestres. De hecho, las pocas personas que han podido como sobrevivir a estos encuentros dicen eso, que que alguna vez los Encuentro. abducieron, Sí. tuvieron un encuentro, sobre todo cuando son niños. Esos encuentros se dan mucho cuando son niños. Y dice que vieron a estos seres, pero que sin embargo no hacían nada, solo estaban ahí como mandando, ¿no? No hacían como el trabajo sucio, pues, de todo esto, pero ellos estaban ahí. Entonces es como muy interesante ver esto, ¿sabes? No se ensucien las manos. También hay que entender que estas razas han tenido mucha importancia en la creación de diferentes criaturas de nuestro mundo, y criaturas que a veces no son tan comunes, como le decía ella, la araña La araña de mar. De mar. Y otras que, digamos, a comparación de las del entorno, no son tan comunes y como que descontrastan un poco. Y como lo decíamos, las mantis que conocemos nosotros son producto, y se rumora que son producto de algunos experimentos de ellos en la búsqueda de volverse más afines con nuestro planeta y más afines a tratar de que nosotros normalicemos la visión con ellos. A todos nos parecen muy hermosas las mantis, nos parecen unas criaturas muy bonitas, pero en su mismo, digamos, sistema de apareamiento vemos ese nivel de salvajismo que tienen aún y ese nivel de autoridad y de poder que manejan. Esta raza también se rumora que, como les decíamos, se ha presentado en diferentes batallas de las diferentes razas, como ya lo habíamos dicho con los meridianos, si no estoy mal, con los grises, con los reptilianos y pues estos insectoides. Se dice que una de las mayores batallas que se libró en este tipo de cosas con las dos especies más predominantes y las especies que son más territoriales y más bárbaras, por decirlo así, fue entre los insectoides y los reptilianos, dos criaturas que trataron de luchar por la supremacía de este planeta incluso antes de que nosotros como raza humana existiéramos. Y es que lo teníamos en diferentes criaturas que se remontan al Paleolítico y a otras criaturas que se remontan al inicio de los tiempos, que se han encontrado gracias a, digamos, fósiles, gracias a este tipo de cosas de brea, y vemos que son criaturas que, si bien el planeta tenía condiciones para crearlas, no era fácil que existieran. Alejo, dicen que los insectoides son una raza extraterrestre perteneciente a los zoomórfodos. Estos alienígenas están bastante presentes en la cultura popular, como le decíamos ahora, en Sí, series, señor. en películas, porque siempre como que van a estar ahí también, están recalcándonos que sí existe. Sí, señor.
Eso es que los insectoides ya llevan un buen tiempo acá. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Como decíamos, los insectoides Sí, no señor. son tan comunes como los grises, no son tan comunes como los reptilianos, que digamos que están con nosotros y que ya se ha demostrado poco a poco que están. Los insectoides siempre tratan de taparse, de no ser tan comunes, porque a la vista de nosotros son, tras de que son muy imponentes, son una raza que no es linda y una raza muy Dicen penetrante. que esta raza de extraterrestres se cree que son descendientes directos de los insectos actuales que habitan aquí en la Tierra. Claramente los insectoides estarían mucho más desarrollados que su descendencia, teniendo mayor tamaño e inteligencia. A pesar de ser muy populares dentro de la ciencia ficción, poco se conoce acerca de estos alienígenas. Y es que esto es a raíz de las narraciones que se contaban anteriormente de ellos, porque se tiene en cuenta de que los insectoides en algún momento sí actuaron por su mano, Sí, señor. sí fueron más comunes, pero cuando las civilizaciones no estaban tan formadas, cuando aún teníamos, digamos, conjuntos indígenas, teníamos, cuando vivíamos todavía en las cuevas, cuando éramos apenas un ente evolucionante, se dice que ahí interactuaron mucho más cercano con nosotros y lograron adquirir diferentes rarezas de nuestro espécimen, de nuestro ADN, y ahí es donde empezaron a hacer diferentes De ramificaciones. hecho, Entonces ahí es donde empezamos a ver que ellos han estado en diferentes épocas. Lo que pasa es que cuando estuvieron muy presentes, aún no teníamos la suficiente cultura para poder retratarlos, para poder mostrarlos de una forma más fácil, digamos en los jeroglíficos, Sí. digamos en la escritura, en el dibujo, porque siempre trataron de buscar un ser que no fuera ese tan evolucionado, porque para ellos nosotros no íbamos a evolucionar tanto. de hecho, han sido bastantes escasos los reportes de personas que supuestamente han tenido contacto con estas criaturas. Respecto al lugar de origen de estos extraterrestres zoomórfidos, es completamente desconocido, pero se cree que pueden venir de diversos puntos de la galaxia y del universo. Claro que sí, es que este universo tiene una infinidad de planetas y los planetas por lo general habitables tienen la misma contextura del nuestro, y eso da interior para que este tipo de criaturas se creen. Y también este tipo de insectoides, como les decíamos, no son tan afines con el calor, entonces empezamos a descartar un poco de planetas, pero vemos que la mayoría de planetas que quedan tienen condiciones perfectas para ellos. Entonces ahí ya empieza uno a decir, ¿serán solamente de un planeta o serán de varios? Le habrá ocurrido como a otras razas que hemos tratado aquí en el programa, que se encargaron de tratar de habitar con nosotros puesto que su planeta se destruyó, o lo que hacen es venir, tomar y llevar. Dicen que algunas personas afirman que estos seres no suponen ningún peligro para los seres humanos, mientras que los otros sostienen teorías opuestas. Aparentemente los insectoides podrían ser una plaga intergaláctica que está dispuesta a acabar con los recursos biológicos de otros planetas. O sea, eso Sí, es lo señor. que... Bueno, esto que dice pues Leiber nos lleva a lo de los experimentos, ¿no? Sí hay muchas personas que dicen que tal vez no son tan malos, Y esto más que nada se basa es porque ellos no son los que vienen actualmente. solo nos roban Exactamente. para Ojo con hacer experimentos, porque si hablamos de experimento, aparece el experimento de Biosfera 2 Sí, señor. y Proyecto Abigail, que eso también es algo que vamos a abordar más adelante. Sí, O sea, son dos cosas muy diferentes. Listo. Solo voy a tocar pues lo que la experimentación que hacen la ellos con los experimentación que humanos. hacen ellos con los recuerdos, ¿no? Ujú. Resulta que ellos no pueden como tener los recuerdos de ellos para siempre. Ellos necesitan hacer como un backup de ellos. Entonces, Para la siguiente generación. claro, de hecho, cuando ellos están muriendo, lo que hacen es pasar bueno, no sé cómo más decir, ese backup, esa información, al más pequeñito. Y le inyectan todo eso, pues para poderlo como mantener vivo todo esto. Ellos se llevan a los seres humanos algunas veces para poder hacer estos estudios. Ellos no han podido mantener como tal todos esos recuerdos, pues, como tal por mucho tiempo, pero sí han podido clonar a las personas. Entonces muchas veces no devuelven a la persona como tal, sino a la clonación de ellos ya con pues el extraterrestre pues ya en el cuerpo de esta persona. Más aún conserva las memorias de la vida que tenía. Sí. Y ahí es donde empezamos a ver que gente que ha sido
abducida vuelve a este planeta y pensamientos muy frecuentes tienen que ver con los grillos, con las mantis, y empiezan a verse muy afines a este tipo de animales. También el tema de las abducciones y de las clonaciones humanas nos lleva a un síndrome que tenemos acá, que es el síndrome de cambiaron a mi pareja, cambiaron a mi amigo cercano, porque es que en muchos casos sí ocurre. En muchos casos la persona es abducida y devuelven a alguien que, si bien tiene las mismas memorias, es un poco más parco, no es tan vívido, digamos que es un poco más lento a la hora de actuar y de hablar, porque a pesar de que llevan millones de años acá, la clonación de ellos aún no puede copiar a la perfección lo que son los sentimientos, algo que netamente se considera que es humano, y además de eso, la moral. Bueno, aquí también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que en parte de la experimentación de estos insectoides podemos encontrar unas plagas muy conocidas, que son las plagas de langosta. Se dice que ellos fueron generadores de estas plagas, y que, como nos relatan en la historia de la Biblia, cuando la plaga de langosta azotó a Egipto, también vemos contactos, digamos, yéndonos un poco a libros que no son tan afines con la Biblia, pero que nos relatan cosas muy similares, como esta persona, Moisés, tuvo contacto con algún otro tipo de criaturas y entidades que se encargaron de darle esa habilidad para sacar a su pueblo y tener una fin de seguidores, una fin de gente para poder llevar a cabo sus experimentos. Y es que algo que no nos cuenta la Biblia es que la mayoría de las personas que salieron de Egipto a raíz de esta huida, muchas de ellas desaparecieron en el camino y no se sabe cómo. Se relata que Moisés llegó con todo su pueblo, pero conforme uno va leyendo la historia se va dando cuenta que personajes que aparecen ya no vuelven a aparecer más adelante, desaparecen, y empezamos a ver que hay cosas y hay vacíos en este tipo de relatos bíblicos que no tienen sentido. Y cuando uno empieza a ver este tipo de razas que vienen también del cielo, como dice la Biblia, caben en algún otro tipo de relatos y explican de una manera mucho más fácil sucesos que ocurrieron. Entonces lo tenemos también con el tema de la experimentación de la langosta, un animal que es totalmente dañino cuando se viene en masa y consume absolutamente todo, las cosechas que estén a su alrededor. Se dice que ellos desarrollaron este tipo de comportamiento en este animal para poder tener un control de una masa y tener a un pueblo, si bien desesperado porque no tenían comida, un pueblo desunido, y un pueblo que con el tiempo se iba a alejar lentamente y iban a ser presas mucho más fáciles. Son relatos que sin duda nos dejan la sangre helada y empezamos a atar cabos con diferentes historias, con diferentes relatos que hemos escuchado en la mayoría de los tiempos, relatos que tienen una infinidad de años y relatos que tienen una importancia en nuestra cultura, en nuestro pensar, en nuestra religión y en diferentes cosas que, como les decimos, aquí en Gritos del Más Allá la idea es informarlos y que tengan un conocimiento lo más pleno posible de razas que habitan entre nosotros, los comportamientos que tienen y la importancia que han tenido en las historias. Sí, así es. Y si alguien tiene alguna experiencia o tiene alguna otra raza, anécdota que quiera comentar, pues también estaría súper bacano poderla leer acá. Y como tú decías, Alejo, sí, realmente nosotros en la Biblia encontramos muchas cosas que son muchos, no sé, símbolos, historias, que si ponemos bastante atención podemos encontrarle mucho sentido, ¿no? Porque es que realmente es una historia muy larga sobre muchas cosas, sino que, no sé, como decían, yo no sé si ustedes tenían esa teoría, los abuelos, que te decían como, si eres capaz de leer todo el Apocalipsis te vas a volver loco, porque realmente se supone que era la parte como más heavy de la Biblia, ¿no? Porque dice como todo lo que va a pasar, absolutamente todo, y que el dragón con tantas cabezas, y realmente cuando uno comienza como a leerla, y sobre todo, por ejemplo, no sé, más pequeño que la literatura y todo de uno no es tan fuerte, digamos, como en este momento, uno no entendía muy bien
qué estaba leyendo, ¿no? Como ahora que si uno se pone a leer le va a encontrar como un poco de sentido, de misterio, de lógica, de por qué pasa esto. Y empieza a cuadrarle uno las cosas porque uno empieza con el conocimiento que ya tiene a atar cabos y digamos que nos da la oportunidad de entender algunos comportamientos y algunas actitudes que se tuvieron en este tipo de relatos que casan con cosas que tenemos en la actualidad, con cosas que digamos seres que en ese tiempo ya eran visibles. Lo tenemos con algunos relatos de la Biblia que nos muestran reptilianos, nos muestran los grises, nos muestran otras razas que no son tan comunes como la que vamos a hablar, que son los no he podido con el nombre de ellos. Los pleyadianos. Yo también intenté esta O mañana. los M45. Sí, ellos vienen del M45, un cúmulo de estrellas ubicado a más de 440 años de luz de nuestro planeta. Es el más cercano desde la constelación de Tauro y visible sin mayor problema. Su nombre honra a la mitología griega y se refiere a las 7 hermanas hijas del poderoso Atlas: Astérope, Mérope, Electra, Maya, Taigerta, Seleno y Alcione. La leyenda cuenta que ellas eran parte del cortejo de Artemisa, la diosa de la caza, y que vivían siempre asediadas por Orión. Su padre pidió la intervención de Zeus y interpuso un toro, que es Taurus, entre ellas y el acosador, quien terminó por enfrentarle. El padre de los dioses envió un escorpión gigante, Scorpius, para ahuyentar a Orión, y así sucesivamente se desarrolla esta historia que tiene que ver con la mitología, y a través de esto pues ahí está la constelación que aparece con este nombre. Pero antes de entrar con los pleyadianos, yo estaba esperando que terminaran las intervenciones para poder hablar de la Biblia. Es que la Biblia tiene muchos temas y creo que es un tema muy amplio, y no solo la Biblia, hay unos libros que son apócrifos, unos libros que están adicionales o que no están por ciertas conveniencias del concilio de Niceas y todo lo demás, y estos concilios que se han venido creando durante todo el tiempo, que han venido manipulando la información. Y se puede entender, por ejemplo, en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo donde Enoch fue llevado por extraterrestres literal al espacio. Él describe pisos, naves, describe carros de fuego, describe una cantidad de situaciones que tienen que ver literalmente con extraterrestres. Entonces, partiendo del libro de Enoch, el libro de Moisés como tal, Moisés, como decía en los relatos aquí Ledesma, gente que desapareció. Sí, es más, el mismo Moisés no pudo llegar a la tierra prometida porque murió de viejo, y esta batuta se la entregó a su hermano. Pero viendo todo el conocimiento que hay, que cayó maná del cielo, que es una forma de alimentar a la gente de una forma misteriosa que en el momento no se puede replicar, que así la gente guardaba ese maná se convertía en gusanos, o sea, la gente no podía consumir ese maná, coger, por ejemplo, tenían que cogerlo el día, no podían coger para mañana, o sea, mañana volvía a llover maná, pero si usted cogía y guardaba, eso se convertía en gusanos. Sacar de la roca agua, por ejemplo, romper una roca y que se convierta en un sistema de agua, por ejemplo, para la gente. Agua manantial. De agua de manantial. Entonces, mire todos los procesos. Ahí hay pues en ese momento puede parecer magia, porque lo que es altamente tecnológico en momentos determinados parece magia, pero en realidad no es magia, es empezar a hacer manipulación de moléculas, empezar a mover la química, la bioquímica, los espacios y demás, para poder construir algo que se vuelve un relato místico, misterioso y de cierta manera de adoración por ciertas personas. Por eso la Biblia enceguece a mucha gente, y por eso los relatos también de la Biblia en el Apocalipsis, como dice Viviana, y ni siquiera es por nivel de conocimiento, es por nivel de entendimiento. Sí, el conocimiento pues usted lo puede tener, pero si usted no lo sabe aplicar, que es ya el entendimiento aplicado, es otro negocio. Entonces hay mucha gente que lee la Biblia, la lee 1, 2, 3, 10 veces, hasta más, se la conoce de arriba abajo, dice los versículos como loros, pero en realidad cuando usted se ponía a mirar todo este tema específico del Apocalipsis, que es un tema supuestamente denso, en realidad se habla de manipulación genética, porque un dragón de varias cabezas o cancerbero, por ejemplo el perro que cuida las puertas del infierno, y todo lo demás son
criaturas que nosotros divinamente podemos estar haciendo en estos momentos por la manipulación de las especies. Ya hacemos clonación, que era lo más difícil, no lo estamos haciendo en humanos, que se sepa, ¿sí? Pero que ya se está haciendo. Yo creo que hace mucho rato los gobiernos han desarrollado temas de clonación que no sabemos los humanos de a pie, pero muchas de estas cosas han sucedido, están y estarán y se multiplicarán, pero nosotros vivimos en un mundo donde nos tienen en pan y circo, donde nos tienen en entretenimiento y nos tienen totalmente cerrado el entendimiento para poder comprender todas estas cosas misteriosas y de estos seres que a veces parecen sacados de una película de terror o a veces parecen sacados de una mentira o de una pesadilla. Sí, lo que pasa es que ¿qué pasa con la Biblia, no? Y muchas veces son los creyentes, ¿no? Pues que sobre todo tratan de leerla, que yo creo que todo el mundo debería leerla solamente por cultura general, porque realmente es muy interesante pues todo lo que encontramos acá. Pero entonces cuando una persona religiosa la lee, la toma pues a su manera, con lo que un libro piensa, de ¿no? oración. Claro. Sí, pues yo no voy a leer el Apocalipsis y voy a pensar en ciencia, sino que voy a pensar en que va a venir un Dios y me va a castigar. En el castigo, Claro. en el premio y castigo. Por ejemplo, ahí está Fernanda Peñuela, que ahorita tienen a Morfa XM, como tal, que es una discoteca, por ejemplo, que ahorita está enfocada a la comunidad LGTBI+, por ejemplo. Entonces, a uno le ha enseñado toda la vida que ser homosexual es pecado. Sí. Y si nosotros nos vamos a, no sé, a la mitología griega, bueno, en ese tiempo, donde realmente todo era totalmente normal. Sí, los griegos Sí, tenían sus relaciones Aquiles homosexuales y no había problema. O sea, yo creo que en esta época sería como un mito que esa gente estaría sacando. ¿Cómo se llamaba el que mantenía con Aquiles? ¿Patrolo? No recuerdo el nombre en este momento, sí. Pero era como el amante realmente. Sí. O por ejemplo series más noventeras como China, por ejemplo, que aparecía China con su acompañante y en momentos mostraron escenas sexualizadas de homosexualidad, por ejemplo. Lo que pasa es que... Sí. Que en ese tiempo es muy normal. Sí. Las matronas, las dóminas, así se llamaban, por ejemplo, querían estar con una de sus esclavas, lo hacían. Lo mismo los hombres querían estar con su gladiador, también lo podrían hacer, o sea, y lo mismo que los filósofos griegos. Exacto. Aristóteles y todos los demás tenían su pollito al lado. Lo que pasa es que la Iglesia Católica hizo un gran daño y cogió y todo esto lo... Sí, no hablemos solo de la homosexualidad, sino también de que cuando llegó la iglesia, también las brujas, ¿no? Que sabemos que eran muy poderosas también en su vaina y que muchas de ellas podrían no ser peligrosas, pero con todo este auge de la iglesia las quemaban vivas, ¿no? Y todo lo que no estuviera bien con la iglesia, que fue algo que se montó, pues se dañaba. Entonces, realmente no solo pasa con la homosexualidad, sino también con ese tipo de cosas. No, con muchos temas. Sí, con la tecnología. Con la tecnología. Tuvimos un retroceso que lo hemos hablado, digamos, ¿qué pasó con las pirámides, no? Que decimos que nos tuvieron que haber ayudado porque realmente no está la tecnología. Lo mismo pasa cuando leemos la mitología griega, que la juntan pues con la romana, que es muy parecida, que encontramos cosas muy tecnológicas, que de ahí sale la base como absolutamente todo lo que hacemos en este momento. Sí, y todos los consejos que se montaron para poder hacer el montaje de la Biblia, de la nueva Biblia, qué libros van, los libros femeninos fueron borrados de la historia, por ejemplo, los libros de María Magdalena, la propia María, muchos son libros que se escribieron realmente, porque es que la Biblia no fue escrita ni siquiera por los discípulos de Jesús, esto fue escrito cientos de años después, mirándolo desde esa perspectiva y todo este tiempo de cosas. Cuando Miguel Ángel o Da Vinci pintan en los cuadros de la Iglesia Católica, precisamente, o en los murales de la Iglesia Católica, apariciones de, por ejemplo, la Anunciación. Si ustedes miran el cuadro de la Anunciación, tiene un ovni en la parte del fondo, ¿sí? Cositas tan simples como ese tema, que son de cultura general, como dices, y a veces leer la Biblia ni siquiera es algo que fuera... no, que fuera algo agradable, porque hay cosas totalmente desagradables. Si usted se pone a mirar ahí las matanzas, la cantidad de maldad, el horror, todo el miedo que hay ahí en esas letras, a veces creo que es más bien un libro de pesadillas que de otras opciones que puedan haber. Y míralo, perdón. Yo digo una cosa, la gente hoy en día y las iglesias han vuelto la Biblia más un fanatismo que una religión.
porque muchas veces las personas, ahora que están hablando sobre la homosexualidad, mucha gente como que mira y a las personas como que, ay no, venga, ¿esto qué? Esto no se hace, qué pena. Si no, veamos un caso reciente que pasó en Bogotá con una pareja de homosexuales que prácticamente en el video no sé que estuvieran haciendo nada. Pero la iglesia como tal, o sea, no estoy en contra de la iglesia, tampoco estoy diciendo que me voy contra ellos, pero la iglesia está volviendo, o volvió la Biblia un fanatismo. La volvió un fanatismo. O sea, para mí es eso. Señor. Y aquí es donde vemos que una infinidad de conocimientos sobre estas criaturas y razas que habitan en este mismo planeta y que llevan con nosotros infinidad de tiempo, empiezan a desaparecer y los relatos ya no son tan claros. Claro que sí, cuando vemos entonces, unimos todos estos conocimientos y vemos por ejemplo pirámides de Egipto, miramos el Coloso de Rodas que ya está extinto, la Biblioteca de Alejandría, las maravillas del mundo, todo el conocimiento, mire, si ustedes se ponen a hacer análisis, la Biblioteca de Alejandría desapareció y en la Biblioteca de Alejandría estaba el conocimiento del mundo antiguo ahí grabado. En papiros, en papeles, en una cantidad de cosas que desapareció infortunadamente por lo mismo que llamamos guerra, y esto es lo que nos entra en ciertos ciclos de la historia en oscurantismo, y ese oscurantismo lo hemos vivido no solamente en las épocas medievales sino en las épocas más recientes, por ejemplo con el ocultamiento de lo que es Roswell, con el ocultamiento que es lo que son las razas alienígenas, con el ocultamiento que hay estos seres entre nosotros y mirar todas las diferentes razas que hay. Y hay que también entender que estas razas también tienen unos niveles espirituales y de conexión con el universo. Y ahí es cuando entendemos que Dios no es solamente un personaje disfrazado de viejito de batola blanca, sino una energía superior que rebasa cualquier cantidad de leyes naturales, extranaturales, espacio-tiempo y demás. Entonces es cuando nosotros nos corre el tiempo muy diferente. Por ejemplo, estar ubicado a 440 años luz con la tecnología que tenemos de nosotros, los seres humanos, para llegar, por ejemplo, a las Pléyades, a visitarlo simplemente son unas unas 10 o 20 generaciones viajando continuamente en el espacio, criándose en el espacio, transformándose en el espacio genéticamente para poder soportar ese viaje de 440 años luz. Entonces, y creo que pueden ser más de 20 generaciones solamente viajando. Y que se siga teniendo ese objetivo, ¿no? Exacto, y que no se pierda el objetivo para dónde van. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese análisis, nosotros todavía seguimos muy cortos para poder tener esa apreciación de estos seres, y pues nosotros hemos sido esclavos. Si uno se va a los libros antiguos y si uno va a los Anunnaki, por ejemplo, ve a la explotación del oro, ve a la explotación de minerales preciosos que sirven, el oro sirve para todo, para muchas cosas en realidad. Entonces, cuando vemos eso, hay algo que es superior a nosotros. O sea, nosotros tenemos el ego del ser humano tan bien construido y tan cegado nos tiene el ego, que nosotros no vemos más allá de nuestras narices y de nuestros intereses económicos, porque ni siquiera los intereses espirituales y hasta los sexuales pasan a ser a un segundo nivel versus al interés económico. Claro que sí. Definitivamente somos una raza que está muy mal en diferentes puntos. Primero, en el cuidado del planeta, y aunque ya sabemos que la mayoría de comportamientos que tenemos destructivos hacia el planeta son inculcados por otro tipo de razas para, primero, ayudarlos a que el ambiente sea más habitable, y segundo, que la extracción de minerales sea aún más fácil, seguimos con los comportamientos negativos. Seguimos destruyendo a pesar de que ya tenemos un poco de conciencia, y seguimos siendo salvajes. Bueno, ¿qué tienes para compartirnos, compañera Viviana, sobre esta otra raza? Bueno, Alejo, como decíamos al principio del programa, que íbamos a tocar como el lado bueno y el lado malo, ¿no? Ya tocamos el lado oscuro. Entonces vámonos con la raza de los pleyadianos, que se dice que esta raza es un poco más amigable con nosotros. De hecho, se pueden transformar como en humanos, o sea, se pueden ver muy humanos, muy rubios, de ojos azules, ¿no? O sea, también son muy clasistas en qué formas les gusta convertirse. Bueno, pero ¿sabe qué es lo curioso? Qué pena, Vivi, que son
como acuerpaditos. O sea, no hay unos gordos, unos más flacos, sino como todos del tipo de cuerpo, o sea, Y es que como se dice que el acuerpaditos. tipo de experiencia que tienen ellos es porque es una raza que no es tan vieja, una raza que no nos ha visitado desde tanto tiempo y que por lo general cuando vino ya teníamos como una estética formada de lo que Sí. era un hombre y una mujer en su aspecto perfecto, por decirlo así, que ya estaba definido. Entonces por eso utilizan ese tipo de formas y se convierten en ellos. A ellos los tenemos también en algunas películas, que esta es un poquito más vieja, representados, que es la película de los Gremlins, donde llegan como un equipo destructor de estas criaturas que están arrasando con todo un pueblo, y que la chica, uno de estos pleyadianos se convierte en una chica muy bonita, y que de hecho eso es la sensación en ese entorno. Mira que yo les tengo otra película, pero es demasiado antigua, es del 1951, se llama El día que la Tierra se detuvo. También. Se dice También. que la teoría viene de allí, que esta historia muestra a un alien humanoide que llega a la Tierra con un obsequio y un mensaje, ¿no? El protagonista de esa película ¿De se da qué cuenta año es? de ¿Qué que pena? del 1951. ¿Verdad? Sí, pues dice acá. Pero tiene una Sí. remasterización entonces más adelante. Yo creo, Sí, debe sí, tener porque un la que remake. yo me vi, Sí, la que- Pero- la de Keanu Reeves. la Creo que yo que me sí. vi yo no está tan vieja. Porque los efectos, pues en esta se ven pues blanco y negro y todo. Antes sí tenía Pero remasterización. pues se da cuenta que las personas de acá de la Tierra no cuidan los recursos, ¿no? De lo que estaba hablando Alejandro ahorita, que nosotros no cuidamos lo que tenemos, gastamos. Miren que desde 1951 ya se está hablando de que los humanos no cuiden lo que tienen, ¿no? Ya desde ese entonces el mundo está preocupado porque no cuidan, las personas siguen maltratando todo esto. Bueno, seguimos maltratando todo esto. Se dan cuenta que hay muchas guerras, ¿no? Teniendo en cuenta que El humano mata por esto es muy reporte. gracioso, pero se supone que estamos como en el momento más pacífico, que ni siquiera, porque está a punto como de estallar una La guerra guerra. a cada momento, y entonces le da una advertencia de que si siguen de esta manera el mundo se va a destruir. O sea, es muy pasivo agresivo pero es como o sea, paran o los paramos, ¿no? Y por lo general cuando los pleyadianos vienen a este planeta es para hacernos caer en cuenta de que algo estamos haciendo mal. Se están demorando. Se están demorando en venir, sí. O quizás es por eso que nos están mostrando tan seguidos diferentes cosas. Podría ser también. Se dice, sí, como decías tú, que son un poquito clasistas como en la forma en la que se ven, porque se dice que son muy europeos, ¿no? Se ven muy europeos. Pero teniendo en cuenta, pues, como la base europea, porque no todos son así, Bueno, y también- pero sí mono, azul, blanco. Bueno, y hay que tener también en cuenta que es que nosotros los humanos también somos muy clasistas. Si viene un europeo acá y nos habla, uno, uy, le pone atención automáticamente. Pero si llega un compañero labor que tiene la cara de todo un colombiano, así todo flaco, pues Me quiso decir obviamente feo. Pues la pone como, cuidado. como Me quiso decir seremos feo. que esta historia de que cuando la muchacha baila con el diablo, que eso se Ay, ve sí. en todas las ciudades, en cada ciudad está la teoría, La historia. siempre es un man muy bonito, ¿no? Sí. Siempre es un man que está muy lindo y que la comienzan a bailar con él, pues al último pues resulta ser Pues súper imagínense heavy. si alguien ve ese talento chipcha ahí, esa herencia chipcha que tenemos con Leiber en todo su apogeo. Yo creo que si ustedes han visto la isla de Pascua, miren la cara igualitico, Uy, así, todo bueno, alargado y ok. todo. Leiber, Oiga. ¿cuánto mide? Yo mido 1,70. No da. Los para eso. los Moai de la isla de Pascua, igualitico, vea. La miren la carita alargadita y todo, ¿sí? La casa de Calamardo. Es que Calamardo y La casa de Calamardo. Hablemos de la estatura de estos seres. Se dice que está para los hombres entre 1,90 es que 1,90 y 2 metros. Y 2 metros. Y entre las mujeres 1,70 y 1,90, ¿no? O sea que yo vendría siendo las mujeres. Una vieja, Tipo holandeses. pero bonita. Sí, no, es que se dicen que son bonitos y que son... Pero usted no, usted no. Sí, yo también. Usted no entro ahí. aplica ahí, o Sí, sea, yo sí no, aplico. El que no aplica es usted, porque No. usted es bajito y feo. No, yo soy talento incaico, Sí. Hay unos muy ufólogos. muisca. Hay unos ufólogos que dicen que de hecho sí se pueden combinar, ¿no? Entre humano y alguien. O sea, sí puede no solo convertirse, sino que realmente puede haber como una mezcla, pues, como una, Entre estos. una De burra. hecho, en una de las historias que nos mostraba una serie ochentera, si no estoy mal, que se llamaba
Se me olvidó el nombre. ¿Cuál? Nos muestra Vea lo ¿Cuál? que dice ¿Qué acá. tenía que ver qué? que contaba relatos extraordinarios, pero no me acuerdo cómo es. Le Historias- temes a la oscuridad. Ah, le temas a la- porque está le temas a la oscuridad, historias asombrosas, criptos. cuentos de la cripta. Ujú. En Le temes a la oscuridad hay uno de los relatos que es un pleiadiano, se apareó con un humano y dejó a la cría acá. Y en todo el programa muestran como los pleiadianos se quieren llevar a la niña, pero pues la niña no quiere que se la lleven. Al final la niña sale victoriosa, los pleiadianos se tuvieron que ir porque tienen, eso sí, tienen, siempre que vienen a la Tierra es un tiempo limitado porque ellos no son óptimos para vivir acá, tienen cierto tiempo limitado para estar aquí en este terreno y hacer pues la misión. Por lo general siempre que Vea. vienen es por una misión específica. Dice aquí, también conocidos como nórdicos, son un colectivo de entidades procedentes de las 7 estrellas que nosotros conocemos como los Pleiades. Dice que son nuestros ancestros, pues aportaron su ADN para el surgimiento de la raza humana. Por eso les conocen como nuestro grupo seminal. Tienen una biología como la nuestra, aunque su desarrollo tecnológico y espiritual es mayor que el de la Tierra. Y es por eso que tienen tanta similitud con nosotros y el tema de, como decía mi compañera Viviana, del apareamiento con la raza humana es tan sencilla. Y bueno, terminándoles de relatarlo de la historia, la niña sale victoriosa, los pleiadianos se tienen que ir y al finalizar el capítulo, ella siempre en todo el capítulo estuvo con un compañerito, en el televisor aparece de que, hija, veníamos por ti, tú eres producto de mí con un humano. A partir de esta edad empieza a tener cambios porque los pleiadianos empezamos a cambiar. Entonces, cuando cambies, tienes cierto tiempo y nosotros vendremos por ti. Se acaba el capítulo. El compañerito que siempre estuvo con ella le pareció muy extraño lo que decían. Cuando volteé a mirarla, la chica no tenía cara. Y así acaba el capítulo. Y ahí nos muestra una forma mucho más sencilla lo que pueden ser los pleiadianos y cómo pueden habitar nuestro entorno. Se dice que ellos también en muchas ocasiones aprovechan para aparearse con los humanos y así tener híbridos que puedan vivir las etapas de la juventud hasta la adolescencia, porque ese es el límite que pueden vivir cuando es esa reproducción, puesto que cuando ya llegan mayoría de edad vuelven a tomar los rasgos de pleiadianos y tienen que irse de este planeta. Alejo, ya son las 8:23 de la noche. Saludamos Nos va el tiempo volando a aquí en Gritos de Más Allá. Paola Andrea Ospina, ahí que nos está escuchando desde Cali. Saludito Y a muy especial para ella. Juliana Arbeláez. Bueno, siguiendo con lo que decía Alejo ahorita de que solamente de los humanos es esa emocionalidad, o sea, ese sentir, sí. Esta raza es muy interesante y es un poco diferente porque se dice que gracias a que pueden tal vez aparentarse con nosotros, Sí. entonces ellos pueden tener como ese amor, esa importancia hacia la familia, hacia los niños y todo este cuento, ¿no? O sea, que Ellos pueden entienden llegar el a entorno tener familiar. sentimientos, pues, porque son más pegados como a nosotros, ¿no? Sí. Y a saber, pues, qué pasa. Bueno, también se dice que pues igual pueden comunicarse telepáticamente, que yo creo que es una de las generalidades de Randy. todas estas razas que son muy espirituales, que eso también pues en todas las que son buenas se encuentra que de verdad espiritualmente pues están muy muy avanzados y lo que quieren es como centrarse en ayudarnos. Como se decía anteriormente, una de sus mayores pues proyectos, objetivos es poder ayudarnos a nosotros con el mundo, arreglarlos con el medio ambiente. Son como la última medida para decirnos paren. ¿Qué Sí. es lo que ocurre? Se dice que también los pleiadianos fueron desterrados de este planeta a pesar de que son unos sujetos muy importantes con la creación de nosotros los humanos y muy importantes con la adecuación de este planeta y la cuestión de ser, digamos, un poco sacados de este y que no tuvieran tanto exceso es por lo mismo que relatamos. Hay muchas razas que quieren que este planeta se caliente un poquito más, tenga un poco más de problemas para que sea habitable para ellos. Y al ser los pleiadianos una raza tan sincera, tan sumisa y una raza, digamos, tan noble, es por eso que empezamos a encontrar de que en la actualidad ya no es tan común ver un pleiadiano en nuestro entorno. Bueno, se dice que hay algunos símbolos de los pleiadianos, que figuras geométricas y símbolos que se relacionan con ellos pueden tener como una energía sagrada o algún poder especial para esta raza. Se dice que vienen
de la constelación llamada Tauro, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los símbolos. Otro de los símbolos es como un corazón, porque como decía anteriormente, pues con su alta espiritualidad se les asocia mucho con esto, con el amor y con las emociones. Y realmente es que los pleiadianos, desde muchas historias, muchos relatos estuvieron en la cultura griega, se relatan muchos encuentros con los pleiadianos y muchos rituales a ellos. Al dios del vino se les hizo algunas referencias como pleiadiano, al dios del teatro y a diferentes dioses que eran muy dados al tema de los sentimientos y que trataban de buscar mucho la paz y darle un poco de cultura a la humanidad. Eso también se tiene y se sabe que los pleiadianos son una raza sumamente culturizada, una raza que se interesa muchísimo en la cultura de las otras razas y más en la de nosotros, puesto que tenemos una cultura muy similar a los de ellos, obviamente retrasada con el tema de la tecnología, pero una cultura esencial que es clave para ellos, para reformar algunos conceptos del mundo y para reformar algunas formas de pensar y formas de actuar. Bueno, aquí en Gritos del Más Allá ya llegó un ovni y nos abdució casi la hora y media y nos queda un tema que también es muy importante, ya saliéndonos un poco para el tema pero de estos. Sí, antes de que terminemos, acá dice que otro supuesto terminemos. dice que otro supuesto contacto es el del peruano Sisto Paz, que afirma haber visitado las colonias pleiadianas en las lunas de Júpiter como Ganímedes. Oiga, Pero que él la- también fue Sí. Tachado como uno de los primeros que podía Exacto, hablar con sí, ellos señor. Sí. y que tenía una comunicación directa. Una persona que después de un tiempo tampoco se empezó a saber nada de ella. Y también hay una historia de una mujer que tuvo relaciones con un pleiadiano y quedó en embarazo de esta persona, de este hombre, de este ser también que... Y es que hay infinidad de relatos de los pleiadianos. De hecho, en las historias de Zeus y todo esto, que Zeus venía y se decía que era un pleiadiano. Zeus, Sí. Dios mío bendito. Es Zeus. Zeus es una cosa de locos. Pero sí, Ganímedes, como hablábamos en el primer episodio de este libro, muy interesante, que tal vez fue mentira, tal vez no, nunca lo sabremos, pero teniendo en cuenta que como que esa raza que vive allá es como muy, es bien, o sea, la raza bien. ¿Se acuerdan que les dije que intentaban como ayudar a todo el mundo y a la gente que abducían realmente era como bajo su propio... Para culturizarla. Como, oye, ¿quieres Por irte acá- conmigo? Bueno, Por acá chido. también dice que el primer supuesto contacto por pleiadianos fue el ufólogo suizo Billy Meyer, que Billy fue en Meyer, el año 1937. Ajá. Oiga, pues, dijo haber sido contactado por los pleiadianos en 1942. El ser que lo ha contactado dijo llamarse Stab en los Stab. años 50. Una mujer estadounidense llamada Cynthia Blayton aseguró haber Cynthia sido Blayton. embarazada por pleiadianos, que esa es la que yo le estaba hablando a La usted que ahorita, nos decía. que estaba en embarazo, que lo había embarazado. Hace mucho Sí. tiempo, y como decíamos, los pleiadianos son más jóvenes, y digamos que ellos ya hacen presencia cuando tenemos una cultura desarrollada, eran muy dados a culturizar a otras personas. Pero los pleiadianos son, a pesar de que tienen tanta inteligencia y todo esto, son unos seres muy entregados a la paz y suelen ser Sí. muy confiados. ¿Qué Es por opina? eso que en diferentes encuentros Sí. malintencionados los pleiadianos dejaron de ser y hacer contacto tan seguido con nosotros. ¿Qué opina Compañero Arlex. nuestro señor Arles? No, ¿qué opino? Que definitivamente estos seres sí nos han visitado, ya lo hemos dicho y lo he comentado, estar a 440 años luz de distancia, Sí. con una tecnología mínimamente más avanzada, porque no podemos decir que es súper avanzada, porque sería descarado decirlo. Es avanzado para nosotros, que es como tener una guerra frente a una persona con un puñal y otro con un arma. O sea, es definitivamente pues ese caso. Hay uno que tiene pólvora y el otro va a tener un cuchillo. Pero digamos que estos casos y todo esto que se nos presenta con ellos nos permite tener una ampliación y una claridad de cada una de las cosas como sucede y que en el universo no estamos solos. Y créame que es una frase acuñada no para que suene como una frase de cajón, sino para que suene como una realidad. No estamos solos, tenemos que entender eso, y el precio de la humanidad de pronto va a ser bastante costoso cuando en realidad lleguen a algo que de pronto no nos guste, ¿sí?
Entonces, por ahora hemos corrido con suerte, como decir, tenemos la suerte del jugador principiante, pero de pronto se nos agota la suerte y nos llega alguien que sí quiere en realidad subyugarnos y volvernos un 3, y ahí sí no va a existir Dios que nos salve. Y es que aquí vemos el descaro de la humanidad. Es por eso que decíamos que los contactos con los pleiadianos al inicio eran más comunes, porque nosotros éramos un poco, digamos, un poco más puros de alma, pero al saberse cómo los pleiadianos contactaban a las personas, empezaron a hacer proyectos para que gente malintencionada o gente con la sed de conocer o de capturar pleiadianos empezó a hacer diferentes planes, y es donde vemos que los pleiadianos ya no han estado primero con una comunicación tan fácil con nosotros, Pues- segundo, han dejado ya que otras razas se encarguen de nosotros a raíz de las batallas que han tenido, que ya se dieron cuenta que no valen la pena porque somos una especie que, a pesar de que somos muy culturizados, tenemos todavía instintos muy salvajes, y además de eso somos muy traicioneros. Pues es que es muy parecido con lo que pasa cuando escuchamos la historia de Dios, ¿no? Muchas historias pues que dicen como no, antes Dios se comunicaba contigo, por ejemplo en el arca de Noé, que eso fue, no se dio brutal, pero que él llegó y le dijo como parce, vea, entonces yo lo quiero salvar, pero entonces como le hablaba, ¿no? Le hablaba y le decía como mira, haz esto, haz lo otro, y se la le gente aparecía respondía. como un fuego, sí, o sea, era como, estás haciendo algo malo, mira, te estoy hablando, habla conmigo. Entonces se puede como asemejar a eso de que antes se supone que el mundo no estaba tan dañado. Entonces era esa manera más fácil de comunicarse con nosotros, de mira, haz esto, haz lo otro. Sin temor de que los atacaran. Exactamente. Porque es que antes teníamos más respeto por algunas cosas que nos conocíamos. Ahorita vemos algo que no conocemos y lo queremos llenar de plomo. Lo queremos grabar. Lo queremos, También. no, ahorita ya lo queremos grabar, de verdad que sí tiene Sí. mucha razón, Viviana. Hay que entender una cosa, la historia de Noé no es una historia nueva, es una historia que es recogida Sí. de los Anunnaki, de todo este tipo de cosas por allá, de Enki, de bueno, una cantidad de cosas que es un tema que si lo abordamos ahorita no terminamos este programa. Pero hay que tener en cuenta que sí hay una raza superior que se ha conectado con nosotros a través de una telepatía o una especie de, por decirlo así, de película, ¿sí? De efectos especiales, porque la zarza ardiendo no es nada más que un efecto especial. Si usted se pone a mirarlo ahora, por ponerlo de palabras de ciencia ficción, es solamente poner un fuego artificial que no queme una zarza. Y no estoy hablando mal de la religión, estoy mirando desde un punto de vista escéptico, y poner Un holograma. un holograma y poner un bafle o un sonido y ya pues el retumba, el retrueno, y entonces ahí está simplemente haciendo pues una cosa como de decir de tramoyero, ¿sí? Estilo teatro. Tramoyero hace que caigan los rayos, el tramoyero hace que bajan y suben las nubes, el tramoyero hace que aparezca el fuego. Entonces, mirándolo y no burlándome de Dios, porque aquí en ningún momento uno se está burlando de las creencias de nadie ni nada, sino mirándolo desde otro punto de vista más escéptico y más centrado, y con toda la tecnología que tenemos a la mano presente, pues eso podría ser divinamente un viajero en el tiempo haciendo una payasada. Si aquí le hacen payasadas a uno con un celular de 120 voltios y lo ponen a saltar a uno y lo ve uno o los zapatos o la bicicleta eléctrica que el que se la lleva le pega su pringada, pues lo mismo puede ser una persona que de pronto haya viajado en el tiempo, que no sabemos si esos viajes ya están inventados hace rato y De hecho, en el caso donde eso ocurriera, lo de la bicicleta, automáticamente las personas empezarían a pensar, he pecado. Sí, Esta es exacto. una señal Esto que me es una- están enviando. Es que Claro. eso de los viajes en el tiempo da para poder escribir la historia de una manera, no sé, cómo sería, ¿no? No, igual ahí hay que abordarlo más adelante, en la historia de la máquina del tiempo que inventaron los gringos para ir a visitar. Eso ya se pase de otras historias que podemos Sí. contar, que fueron y hablaron con Jesús y todo el cuento, sí. Exacto. Y Jesús sabía que ese era un viajero en el tiempo. Entonces entendamos eso. Puede que sea una historia inventada como tantas que nos han regalado Estados Unidos dentro de su ciencia ficción, pero yo creo que la ciencia ficción siempre nos ha entregado, desde Star Trek, Star Wars y lo demás, pues más que todo Star Trek, nos ha entregado la videollamada, nos ha entregado el contacto del celular, nos ha entregado Mire. la lectura biométrica. Lo único que no hemos podido hacer en estos momentos, Que flote el carro. no,
para que vea. La Eso también, teletransportación. la teletransportación, Sí, mire, que es lo único que no y hemos la- podido y- todavía lograr a nivel... Si nosotros logramos teletransportar una Ya. molécula, ya tenemos la Todo. puerta de entrada para teletransportar Es lo seres mismo Como humanos. los con sistemas Volver de al curación Futuro. que tenían ellos. Exacto. Esos son los únicos que nos hacen falta. Y no vinimos tan reciente con Star Trek. Lo tenemos con las historias de Julio Verne. Sí, Uy, sí. 20, es más, 20.000 viajes, 20.000 leguas de viaje ¿El submarino, submarino? hasta ahí llega un submarino. Póngale ahí nomás, porque las profundidades que tenemos, las fosas marianas y los demás lugares que tenemos realmente profundos, no los conocemos. Y nadie sabía Y si nadie existía. sabe qué hay ahí, ¿sí? La leyenda de la Atlántida, como lo ve uno, por ejemplo, en DC, en los superhéroes, puede que haya un 50% de la verdad ahí, que Atlántida no fue que se haya hundido en sí, sino que decidió hundirse para esconder su tecnología y demás del hombre promedio, porque el hombre promedio es malo. Sí. Es que la semilla del mal está implantada en todo ser humano. Y hay que tener en cuenta que ahorita ya somos 8.000 millones de personas. Y 8.000 millones de personas es como traerlo a la historia que decía ahorita Ledesma. Somos una plaga como las langostas. Sí, señor. Sí, hay que tomar todo, como les decía yo en el episodio pasado, y es que desde el arte, desde el cine, nosotros podemos encontrar muchas respuestas o muchas cosas a futuro, pero digamos como Volver al Futuro, que tiene muchas cosas interesantes que a la final sucedieron, ¿no? Pero igual era tan futurística, ¿no? O sea, tenían una cosa en la cabeza que decían que en el 2015, ¿ustedes se acuerdan? En el 2015 Sí. en la película es Que tenía una cosa de hologramas, locos tenía y baterías llegamos muy buenas. llegamos al 2015 Y no había no nada. había nada. Pero Ni siquiera miren los que zapatos. que o sea, se- si tú piensas en en la ropa que se ajusta sola, ¿no? Que eso pues, es muy interesante, ¿no? Digamos que ahorita uno ve y uno parece que estuviera como en ese año futurístico, ¿no? Que todas las películas futurísticas que uno ve están como en este tiempo, ¿no? O los apocalipsis siempre están para este tiempo y ya estamos en el 2040. Digamos Dark. Dark estaba en el 2019 y ya en el 2060 ya no había absolutamente nada porque ya estaba todo destruido y fue por una radiación, ¿no? Vea, explosión. Cosa nuclear, sí. Y ya. Y ahí se acabó. Se me fue. Y ahí se acabó todo. me No, fue. pero mire que nosotros tenemos unos espacios de tiempo donde, y por ejemplo, hay un podcast bien interesante para aquellos que les gusta Spotify y demás, que se llama Paciente 63. Caso 64, Caso perdón. 64. Caso 64. En el caso 64, y bueno, hay otro también que se parece, sino que llama Paciente, me cruzaron los cables también. En ese caso 64 hablan de entre pandemias, hablan de un viajero que se queda atrapado y manda a otra persona para que pase lo que tiene que pasar. Y así sucesivamente, y creo que va a haber un momento. Si por ejemplo como Dark que lo tiran en el 60, hay 4 añitos de gabela y con lo que vemos del comportamiento humano no está de más, como lo decía Terminator o las inteligencias artificiales que ya las tenemos de hecho, que cobran conciencia y demás, que acaben con la humanidad para autopreservar lo poco que quede del mundo. Sí, y de hecho en el podcast que tú dices tú dices es muy interesante porque se supone que hay una pandemia, va a llegar otra que, mejor dicho, nos vamos a morir todos y lo que intentan es salvar, pero realmente no hay cómo porque es un bucle y siempre va a pasar lo mismo, que era como lo que pasaba con Dark, ¿no? Que era como un bucle de va a volver, va a suceder otra vez, va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Y por más que intentaran cambiar las cosas, era como no, igual va a pasar, porque es como si todo, pues como todo está conectado, ¿no? Pues va a pasar. Bueno, y algo que yo creería que sería más afín con la tecnología que tenemos actualmente y lo que yo creo que pasaría si seguimos con este tipo de comportamientos. Traigo a la cita un videojuego que salió hace muy poco que nos relataría lo que ocurriría, que se llama Horizon Zero Dawn. Para los oyentes que nos estén viendo, le echen una revisada a este juego, a la historia y a las hipnosis que tiene, que es muy interesante y nos mostraría cómo la humanidad, en un pro para salvarse, dejaría atrás todo el conocimiento para que la nueva generación no naciese corrupta. Bueno, seguimos porque el tiempo se nos agota. Claro mire que sí. El tiempo volando. Y tenemos un tema muy interesante Y nos para queda los un tema oyentes. todavía por abordar. Un tema que tiene mucha controversia, que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, aún está presente en nuestra cultura, presente en diferentes relatos,
se le hizo digamos una remasterización ahorita que están muy famosos los NSP, y este tipo de relatos de creaciones, a veces gubernamentales y a veces naturales, y es un tema que tiene un trasfondo muy perturbador y un trasfondo que a quien lo escuche le va a erizar un poco el alma. ¿De qué tema estamos hablando, compañero Leiber? Claro que sí, Ledesma, estamos hablando ni más ni menos del proyecto Abigail. Oiga, el proyecto Abigail, ¿usted pensó que me iba a coger más algo así como la vez pasada? No, señor. Que no estoy poniendo cuidado. Bueno, compañero Arlex, ¿qué opina usted sobre este proyecto? ¿Tiene conocimiento de él? Pues el proyecto Abigail, esto funciona abierto, definitivamente hasta se cerró el micrófono. Se cree que es una creepypasta, ¿sí? Del año 92, llamada Biosfera 2. Yo lo conozco como Biosfera 2. Del año 1992, la cual pretendía determinar en qué situaciones extremas podríamos sobrevivir como humanidad. Esto tiene que ver mucho con el cuento de ir a colonizar planetas, de llegar de la terraformación, de llegar a la Luna, de montar una base en la Luna, de luego de ahí apalancarnos hacia Marte, montar una estación en Marte, terraformar Marte para que sea totalmente, digamos, apto para la vida humana, porque de por sí Marte es lo más parecido a la Tierra en ciertas circunstancias, según los científicos. No conozco Marte, entonces podría estar diciendo una mentira, digo lo que he leído y lo que sé de los científicos, pero eso tiene que ver pues con todo este tipo de terraformación, de crear ambientes cerrados y seguros para que las personas sobrevivan, para que las personas se generen su propia alimentación, y lo hemos visto en películas como Los 100, donde acaban con el mundo, lo vuelven radioactivo, vuelven todo un desastre total, un chiquero, un desastre, por decirlo de mejor manera, y esta gente se va para el espacio, vuelve años después. Ellos, como tienen la radiación del espacio, hay que entender que los que se van para el espacio y pasan el cinturón de Van Halen, este cinturón que también nos ayuda como a protegernos de cierta manera de la radiación, que tiene que ver también que está dentro de la zona segura de la Tierra, por la cual uno se protege por electromagnetismo. Entonces, cuando el ser humano se enfrenta a la radiación, pues todo lo que esto le procede. Creo que pues esta creepypasta, ahora que se retomó, ahora tiene algo llamado como Proyecto Abigail. Sí, señor. Entonces, ahí más o menos pegó un brochazo sobre el tema. Ahí hay dos ramificaciones de la historia. El primer proyecto buscaba ver hasta qué condiciones físicas podía llegar el humano confinado en ciertos lugares para saber si podía habitar en ese tipo de entornos y tener una vida autosustentable, es decir, generando cultivos, generando este tipo de cosas, que fue el primer proyecto. Y el segundo proyecto, Abigail, fue una forma de buscar cómo llevar a un punto más alto las capacidades humanas para que un solo humano o una pequeña población de humanos llevaran a cabo el proyecto y lo generaran con el máximo de satisfacción. ¿Qué es lo que ocurrió en el primer proyecto? En el primer proyecto lo que teníamos es que confinaron no recuerdo si fue por un año, por 2, compañero Arlex, en el de Biosfera. Por 2. Por 2 años, confinaron a un total de 16 personas, para que tuvieran un ecosistema, primero, que funcionara con ellos, y segundo, ver cómo se adaptaban en ese entorno cerrado. Este proyecto de Biosfera 1, fueron 2 proyectos de Biosfera. Biosfera 1 comenzó el proyecto y empezó a tener buenos resultados, empezó a ver que se estaba volviendo autosustentable, pero conforme pasaron los 5 meses, las personas empezaron a descontrolarse, puesto que habían problemas con el tema del encierro, de no poder ir a ninguna otra parte. Y es que se demostró que entre más monótono sea el entorno en el que el humano está, más estresante se vuelve. Y cualquier cosa genera que el humano quiera ganar adrenalina o quiera ganar algún tipo de otras emociones. Ahí es donde empezamos a ver que cualquier tipo de proceso mal hecho, digamos, estaban recogiendo algún producto y se les caía, entonces se volvió un problema gigantesco, porque sí o sí lo que buscaban era tener como otro tipo de ambiente, puesto que la paz perpetua o la paz en algo que estaba funcionando
no es del total agrado de nosotros los humanos. Entonces empezamos a ver que en este proyecto de Biosfera 1 se empezó a ir de pique, puesto que primero el confinamiento empezó a enloquecer a los humanos, empezó a tener problemas de agresiones físicas, de agresiones al mismo sistema que tenían ya desarrollado en cuanto a la siembra, en cuanto al desarrollo, en cuanto a los estudios, al punto de que se lograron ver, si no estoy mal, asesinatos. Pues en este complejo se construyeron más o menos en una hectárea, en un manglar, un desierto, un arrecife de coral, donde también estos empezaron a crear todo lo que fue el ambiente para sembrar, y Sí. pues entraron plagas, y estas plagas fueron las que propiciaron también esta locura. Sí. Cucarachas en exceso, gusanos, bueno, todo lo que en realidad se presenta en un espacio, y eso también genera cierto descontrol en los temas a la final de psicológicos, porque usted va viendo que el sembradío va bien y todo, pero usted sabe que está encerrado y usted depende de esa situación, o sea, de esa comida usted depende. Pues esto también genera Ese estrés, cierto descontrol mental, y pues súmele el encierro, porque es que es lo que pasa en Si ambientes estuvimos controlados. encerrados Eso- en un año con el Exacto. tema del COVID y mucha gente perdió la cabeza. Ahí está. Sí. Ahorita imagínate estar encerrado en un lugar que primero no tenías la forma de comunicarte con el exterior, que nosotros sí teníamos a raíz del internet, y dependías solamente de esa cosa y no había algo diferente para hacer. Compañero Alex, ¿tú sabes cuántos murieron en este primer proyecto? No recuerdo en estos momentos, no tengo el dato, pero voy a mirar. A ver Parece si- que fueron 2. Creo que fueron 2 personas en el principio del proyecto de Biosfera 2. Con este tipo de proyecto de Biosfera 1 se canceló el proyecto y más adelante se retomó con Biosfera 2, un entorno un poco más controlado, un entorno con un poco más de tecnología, en el cual se trataba de hacer lo mismo. Y lo que ocurre es que conforme se vio que más accesibilidad se le daba a las personas, un poco más violentas se volvían. Entonces nosotros los humanos tenemos ese gran complejo, que entre más nos den, más queremos y más conflictos se genera. A raíz de tantos problemas y de tanta cosa, los proyectos de Biosfera 1 y 2 se desmantelaron y pasamos al proyecto Abigail, que era la búsqueda de encontrar un humano perfecto que con poca cantidad, con pocos recursos, fuese capaz de sobrevivir en situaciones de alto estrés. Sí, claro que sí. Eso ¿Cómo? era para que pudieran llegar a hacer un desarrollo. O sea, lo que se estaba buscando era una mutación a la final. Sí, señor. Obligado. por decirlo Obligada. así, sí. Compañera Viviana, relátanos un poco de lo que fue el proyecto Abigail Bueno, y con quién fue. Por tiempo no se puede leer, pero Sí, entonces por voy a tiempo, sí. intentar resumirlo lo más Sí, posible. sintetice, por favor. Listo. Al grano. No, ya pues el proyecto. Resulta. Proyecto Abigail, chao. Chao, ya, se murió. se murió. Sí. No, ni es. ¿Cómo Como les los parece otros, se murió. que en la Segunda Guerra Mundial apenas terminó el Área 51, que todavía no tenía ese nombre, estaban como, bueno, parece que vamos a hacer con esta vaina? Entonces dieron como, no, pues hagamos un proyecto. Pero entonces el proyecto, como decía Alejo, pues tenía que ser algo muy secreto, ¿no? Porque pues ya fallido. Entonces tenía que ser alguien con mucha confianza. Y realmente pues nadie quería como someterse a hacer pues una rata de laboratorio pues que tuvieran. Entonces uno de los científicos, que era como uno de los más duros ahí, pues la hija dijo como no, hágale pa, yo me ofrezco, todo bien. Resulta que esta muchacha, Abigail, entró a hacer el proyecto. ¿Cuál era el proyecto? La idea era, como acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y ustedes saben que somos un mundo conflictivo, hacer como una especie pues de Capitán América, o sea, algo muy fuerte, Un super algo, soldado, un entre super comillas. soldado, ¿no? Y lo que pasa es que en estas guerras se consiguió mucha tecnología. Sí, entonces, bueno, se fueron por ese lado, pero resulta ya resumidamente, pues las cosas no funcionaron, ella fue mutando, fue convirtiéndose en algo demasiado raro, demasiado violento. El hombre, al ver que esto no estaba funcionando, como que de la culpa se suicidó. Él no dejaba de hacer el proyecto porque sabía que ella pues se iba a morir igual, pero de una manera como un poco más fuerte de lo que Y ya, más violenta, porque sí. ella ya necesitaba vivir de todo lo que le metían para poder hacer el proyecto. Entonces le suicida y ella queda sola totalmente, y el gobierno, con tal de que ella no tuviera, de que ella se muriera pues de hambre, no le volvía a dar comida, pero resulta que cada que
tenía la oportunidad, o sea, si un soldado se acercaba o algo, lo que iba a hacer era matarlo e iba a sobrevivir. Y se dice que ella está encerrada Lleva más y, de, y más que de por 70 esto años encerrada. que por esto el área 51 es tan secreta y que por eso no se deja entrar a mucha gente, que porque En ella ciertos está en lugares. una de Bien. los lugares encerrada. Y dicen que hasta el momento le dan miedo abrir las puertas de esa habitación, de los confinamientos donde ella está, por miedo de que entren a matarla y resulte que ella lo esté matando a los soldados Sí, que van a hacer realmente, o sea, sí se convirtió en algo fuerte. Realmente creo que puede que el experimento de alguna u otra forma haya funcionado, sino que le falta la parte de conciencia y lógica a lo que tiene que pasar. Y es que lo que ocurrió aquí es que el inicio de este tipo de proyecto buscó que la persona no sintiera el mínimo de dolor. Y para solucionar este problema hicieron algo que es muy cuestionable, llamado lobotomía, ¿Sabe, Alejo? que Acá, es estirpar la parte de adelante del cerebro a punta de un cincel y un martillo. no sé si es en una película, no sé si fue en Hulk o en Capitán América, me parece que fue en Hulk, que hicieron también como experimentos cuando él lo estaban inyectando para dejar de ser que se dejara de convertir en Hulk, y al otro muchacho o al otro señor lo que hicieron fue convertirlo en algo peor, o sea, Síndrome. Exactamente. ¿Síndrome es? Me parece que se llama así. Se llama síndrome. No, tiene otro nombre. No es síndrome. Tiene otro Es- nombre, sí. Sí, Bueno. que en vez de dejarlo como parecido a Hulk, lo dejaron algo mucho peor y algo más fuerte. Claro, Entonces, también lo podemos y ver aquí en es lo eso. que vemos con el proyecto de Abigail, es que primero se le estirpó una parte importante del cerebro que tiene que ver con el raciocinio y se le empezaron a inyectar diferentes cosas. Decían que dejarle esa parte sentimental hacía que el humano fuese más fuerte, pero pues le destruyeron absolutamente toda la conciencia y además de eso le dieron 1000 y 1000 medicamentos para deformarla. Se dice que Abigail comenzó el proyecto teniendo una estatura de 1,65 m y al finalizar el proyecto era tan la deformación que tenía con el tema de diferentes sustancias, con el tema de diferentes modificaciones, que terminó en el proyecto midiendo más o menos 2,50 m y en otros casos se relata que hasta 3. Al final, cuando ya se suicidó el científico, se dice que el proyecto de Abigail fue abandonado puesto que ya no tenía alguien en control y alguien que la calmara, porque esa era la principal cosa. Él la podía calmar de alguna forma, pero le dolía eternamente verla en el monstruo que había Y convertido a dejó su una hija. carta. Y dejó una carta de diciendo- suicidio, sí señor. Exactamente. Carta que en el momento no se sabe dónde está, ¿Dónde está? y que Pero se destruyó. dice que Abigail se escucha todavía en esa... Los gritos, sí, en señor. los Los gritos de gritos. Abigail se escuchan y que nadie es capaz de entrar por el miedo de que Abigail les haga algo. Muchas personas, señor. digamos los cocineros, decían que cuando llevaban la comida aún, que sí se escuchaba algo que nunca supieron que había detrás de la puerta, pero Pero que que era solicitaba algo mucho alimento. tenebroso. Sí, o sea, era como el ambiente. Se dice pues. que a tal punto que pedía que tuvieron que llevarle vacas completas para que comiera. Porque el Imagínate. hambre se volvió tan agudo y tan amplio. Y eso que tuvieron tenía que comer reforzar las rejas, porque alcanzó a romperlas. Exactamente. Sí, señor. Y ahí es donde vemos que el proyecto de Biosfera 1, Biosfera 2 y Abigail fue un completo fracaso. Y que Abigail en el momento todavía no nos han notificado si aún está como un biológico activo o si no. Ya. Confinar humanos de todas formas no es nada bueno y pues menos haciendo experimentos Claro que sí. que subyuguen la humanidad como tal. Y Por ahí comenzando- el saludito final a la gente que está ahí en redes sociales, porque Claro que sí. por ello somos lo que estamos desarrollando hoy. Claro que sí. Saludamos a Ofir Soler Muñoz, a Nacho Ledesma, a Laura Chica, a Lucenit Soler, a Fernanda Peñuela, que nos acompaña en todos los programas, y a Joseph David, que también nos acompaña desde casi el inicio de Gritos del Más Sí. Allá, cuando se nos entregó Gracias, nuestra compañera Viviana, y nos manda un saludo desde Bogotá o llamada Bacatá. Bueno, pues Los realmente minutos. sabemos que este tipo de proyectos, como el de Biosfera 1, Biosfera 2, tuvieron un final terrible, y ellos nos llaman a decir, es una forma más de decirnos, cuidemos el planeta. Ya se ha demostrado que un humano confinado se sale de control, no solamente en un entorno que es autosustentable como Biosfera 1 y Biosfera 2, sino
cuando también he llevado algunas modificaciones corporales y modificaciones biológicas como Abigail Weinstein. Claro que sí. Bueno, Nos despedimos. esperamos que este programa haya sido del agrado de todos nuestros oyentes y televidentes. Y una vez más agradeciendo a mi equipo de trabajo, que está integrado por Lex, por Leiber y por Viviana, quienes hacen que este entorno de Gritos del Más Allá tenga ese halo de misterio y podamos traerle a ustedes, como oyentes y televidentes, conocimiento y una mirada diferente a lo que es nuestro planeta Tierra. Hasta aquí llegaron conmigo y esto fue Gritos del Más Allá. Inicio de espacio publicitario. En el parque